Bienvenidos a Caminantes Camino. Gracias por acercarte a compartir una vez más esta sección de podcast. Si te gusta el contenido, no te olvides de dejar tu like, suscríbete y compartir el canal. Podés también apoyarnos de manera directa a través de los links que se encuentran en la descripción y a través de Patreon. Tu apoyo es importante para que este espacio siga creciendo. Bienvenidos a Caminantes Camino. En esta sección de podcast, de encuentros con amigos, tanto acá entre nosotros como ojalá nos consideren amigos también, y, y más allá de no conocernos directamente, quizás compartir todo esto que compartimos a través de estos libros y de estas charlas. Bueno, haya ahí una amistad cariñosa y afectuosa, por lo menos en esto en este intento de recuperar algo de brújula en estos tiempos donde parece ser tan necesario y tan importante. Hoy vamos a dedicarnos a hablar de Gurdjieff, teniendo en cuenta, bueno, que en el canal pueden recurrir ahí a los audiolibros subidos. Está Cuentos de Belcebú a su nieto, Encuentros con hombres notables, está la peli también, súper recomendable. Y está La vida es real solo cuando yo soy. Y bueno, prontamente van a haber otros que estamos preparando para también subir al canal. Bueno, vamos a intentar más o menos en el transcurso de una hora, para tampoco aburrirlos tanto, de tomar un poquito lo más completo posible lo que nos trajo Gurdjieff, lo que se mantiene hasta hoy, lo que abrió Gurdjieff. Vamos a intentar ahí hablar un poco de las escuelas, un poco de su historia, de su vida, de dónde vivió, los caminos que tomó, los maestros con los que estudió, los conocimientos que trajo. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre esto del estudio, el conocimiento, la reflexión, la relación. Vamos a tocar algunos puntos ahí con la atención sostenida, el sufrimiento consciente, el discernimiento. O intentaremos, por lo menos acá con un gran amigo, hermano, eh, Abdul Aquí, Hakim, o Shankar. Shankar. Yo no voy a hacer mucha más presentación que nombrarlo. Para mí es un gran hermano, un gran maestro, un compañero de camino que respeto muchísimo, eh, y que para mí, como hermano, compañero, maestro, lo cual para mí es una condición inescrutable en los vínculos, en las relaciones, que todo esto esté ocurriendo, que seamos mutuos maestros, compañeros, amigos, hermanos, y, y que a mí me inspira. Y considero que eso, en encontrarnos y que nos inspiremos, me parece que es esencial en las relaciones, en los vínculos. Así que, bueno, ¿cómo está, querido hermano? Muy bien, hermano, muy contento de estar acá en tu canal, en tu podcast, eh, hacer un poco lo que hacemos siempre, ¿no? Charlar, dialogar de estos temas, pero que quizás abrirlo un poco. Eh, Muy loco el tema de que el, digamos, el pivot de todo esto sea Gurdjieff, un personaje que, bueno, que a mí particularmente me toca muy de lleno porque fue la figura que sobre todo de niño, ¿no? Me configuró de alguna manera. Me configuró la idea de la búsqueda, la idea de que hay algo más, ¿viste? De que la vida era un poco más de todo lo que te contaban, ir al colegio, trabajar o preocuparse de esas cosas. Y siempre me inspiró muchísimo Gurdjieff, entonces algo bueno, le seguí el rastro mucho.
hasta con mucha obsesión en un momento, ¿no? Y una de las cosas más lindas es descubrir, que no lo descubrí inmediatamente, ¿no? Pero descubrir que los hombres notables, con lo que Gurdjieff hace su libro, ¿no? O sea, uno de sus primeros libros, ¿no? El encuentro con hombres notables, no son los maestros, sino que eran los amigos, justamente que él tenía y que él los consideraba notables, porque eran buscadores, ¿no? Gente que se anime a hacer esta locura para el mundo moderno, algo extremadamente cuerdo para el mundo antiguo, para el mundo tradicional, en donde el hombre se dedicaba a conocerse a sí mismo, a indagar sobre el misterio de su existencia, a lo que se ha olvidado, que se ha transformado en algo, eh, en un discurso vacío, ¿no? En el caso de que los amigos de Gurdjieff lo acompañaran y se movieran y recorrieran y buscaran, más allá de si todo eso fue alegórico, ¿no? Y descubrir que los hombres notables eran justamente sus amigos, sus compañeros, de algún modo, ¿no? Sus compañeros, eso dice mucho. A mí siempre me pareció como inspirador, al punto de que, como tú lo has visto, ¿no? O sea, en las actividades que tenemos, cuando nos encontramos, siempre estamos como entre amigos indagando esto, eh, entre compañeros. Eso me parece, siempre me inspiró mucho de Gurdjieff. Y esto es eso, ¿no? Es reunirnos como compañeros, como amigos, a, a indagar, a indagar juntos. Qué buenísimo. Sabés que viste que te dije, te había dicho de algún textito para leer Sí, y me olvidé. Yo tenía, justo lo que tenía separado para leer es, iba a arrancar leyendo esto, ¿no? ¿Qué es Hombres Notables para Gurdjieff? Así que yo me olvidé, justito. pero lo recordaste vos, ¿no? Y en el libro Gurdjieff dice que un hombre notable es un hombre que se distingue de quienes lo rodean por los recursos de su espíritu y porque sabe contener las manifestaciones provenientes de su naturaleza, mostrándose al mismo tiempo justo e indulgente hacia las debilidades de los demás. Maravilloso, muy Eso dicho hermoso, por él. muy Y hermoso. después de ahí, él arranca, esa es la introducción, y de ahí sale a hablar de su primer maestro, que fue su padre. Así es. En- y está buenísimo, hermoso que justo lo trajiste. Y un poco haciendo el paralelo, eso, Gurdjieff arranca desde ahí, ¿no? Con ese primer amigo, quizás, que es su Sí, padre. y muy interesante que marque lo que para él es un hombre notable, ¿no? Esto de contener, de alguna forma contener las manifestaciones y todo eso, y ser indulgente con el otro, porque si te fijas, son justamente las características más perdidas del ser humano moderno, en donde es completamente frágil, en donde emocionalmente es inestable al punto de dejarse llevar por completo, ¿no? Tanto por lo que puede llamar mundo exterior o mundo interior, en épocas ahora donde todo es de cristal, donde todo ofende, eh, donde hay muy poca reflexión. Y claro, el ser humano no se vuelve un campo regular de un misterio que se manifiesta único y que no se repite, sino que al contrario se vuelve un campo de confusión y al mismo tiempo violento. Eso es lo más peligroso, ¿no? Se vuelve violento para con los demás y para consigo mismo también. Entonces, yo diría que es una síntesis perfecta de lo que antiguamente no pensándolo de manera lineal, ¿no? O sea, cuando hablo de antigüedad me refiero siempre a esa antigüedad primordial, a la palabra más primordial, pero que es muy buena la definición que hace Gurdjieff de lo que él llama un hombre notable en estos tiempos, porque justamente lo que caracteriza al hombre antiguo, no en el sentido lineal, no al hombre primitivo, sino que al hombre en el sentido de primordial, es decir, lo que esencialmente hace un hombre, un modo confiable de manifestación. Em, en el mundo moderno de hoy, una persona probablemente no puede con sus propias acciones, no puede con su propia agitación, no puede con las circunstancias, no puede ganarse la vida, no puede, ¿entiendes? Es como que se encuentra completamente limitado, eso lo vuelve violento para consigo mismo y para con los demás.
Entonces es una excelente definición que hace Gurdjieff ahí de lo notable o de lo noble, ¿no? Yo llamaría la nobleza del hombre tiene que ver con eso justamente, con que no es un campo de confusión continua, sino que el misterio del hombre es que es un campo regular justamente de una multiplicidad. Esto es muy loco, ¿no? O sea, en el ser humano convive tanto la violencia como la belleza, como la claridad, la confusión, la tristeza con la alegría, ¿no? Eso lo vuelve un misterio, justamente. Y la característica del hombre completo, por así decirlo, es justamente que es capaz de, de vivir con todo eso y encontrar plenitud en todo eso. Yo veo que es la condición que el hombre moderno ha olvidado. Entonces está buscando siempre permanecer de un mismo modo, está buscando siempre que las circunstancias no lo toquen, está buscando siempre algún escudo, algo que lo proteja, que su fantasía, que su burbuja no sea reventada. Y de alguna forma Gurdjieff lo que hace es un poco eso, ¿no? Revienta burbujas de fantasía para devolverte un poco a, a tu condición de no fijación con respecto a una emoción, a un pensamiento, a lo que sea. Y eso vuelve a las personas justamente notables. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, de más niño, toparme con algunas personas del campo y, y, claro, estas personas, más allá de no tener conocimiento, vamos a llamarle conocimiento mundano, porque es el conocimiento del mundo, el conocimiento que está de moda, hoy está de moda un modelo atómico, mañana está de moda otro, y como fuera de un modelo no existe tal cosa más allá del modelo, entonces le llamo conocimiento mundano, ¿no? Pero yo recuerdo campesinos o eso, que se veían personas estables, estables en el sentido de que podían con la tristeza, podían con la alegría, podían a veces con el hambre, podían con una mala noticia, podían con una buena noticia también, ¿me entendés? Había algo ahí de hombre, sí, en ese sentido, ¿no? Algo que también está muy perdido hoy en día, ¿no? La virilidad muy mal entendida. Entonces yo creo que y en Gurdjieff eso es muy notorio, y en los discípulos de Total. Gurdjieff es muy notorio lo contrario, viste, esa blandura, ¿no? que hay. Sí, sí, tremendo. Justo decís esto y en contraposición pensaba dos cosas en realidad, ¿no? Una decías esto del hombre como un campo regular. Podríamos decir también que eso sería esta cuestión de que el hombre como es algo en proceso, ¿no? Es algo que es más relacionado a flujos, ¿no? Que el vivir es un flujo, no es una cosa que está ahí estancada, ya definida, ¿no? Algo que probablemente también se fue como afianzando, bueno, ni hablar con la teoría de la evolución y con la cuestión de la visión psicológica que propuso el psicoanálisis y lo que de ahí se abre, ¿no? Que es que el hombre es una especie de jaula que se hace de chiquito los primeros 7, 8 años de vida y después no cambia nunca más, ¿no? Eh, y la Es psicología moderna totalmente. lo plantea así, lo plantea como algo, listo, ya está, sos tus traumas. Lo único que podés hacer es solamente eh, apiadarte de ellos. Y hoy está como este término de la condición, ¿no? Como tener cierta condición y que ya está. Eso no es variable. Eh, y lo que me viene con esto que decís, que me parece bastante contundente, ¿no? Porque trae si no me veo como algo fijo, no hay forma de que se sostenga esa condición. O sea, lo único que sostiene una condición es estar fijo, fijado en esa condición y mantenerla, ¿no? En la situación Y es lo que se busca. traumática, y es lo que se Y busca. es lo que se busca, de hecho. De hecho, es lo que se busca. De hecho, es bien mirado, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, no experimenta el cambio de opinión. Viste esto de opinabas de una manera, después opinas de otra, es como si no fuera válido, ¿no? Es decir, mientras más rígido te vuelvas de algún modo, como si fuese más valorado. Es una confusión tremenda, Total. insisto, en que en la naturaleza del ser humano, lo que te decía, la naturaleza de la existencia del ser humano, el misterio de la existencia. Es decir, todo lo manifestado en el ser humano es obviamente múltiple, obviamente un flujo.
Las emociones cambian continuamente, no las puedes sostener por más que se te invita a que así sea. Las opiniones cambian continuamente, no las puedes sostener por más que se te invita siempre a que así sea. La experiencia y no la experiencia conocida. Porque, por ejemplo, si yo te digo la mente humana, ¿sí? No me define porque sigue siendo parte de lo que conozco. Las emociones no me definen porque siguen siendo parte de lo que conozco. Las emociones no conocen la experiencia. El misterio del ser humano, el misterio del hombre, conoce a las emociones. La mente no conoce la experiencia. El misterio del hombre conoce a la mente. ¿Y qué es ese misterio del hombre? ¿No? La natural, digamos el ejemplo, una analogía que se usa en la tradición que a mí sí, hoy fue un antes y un después de comprender un poquito esa analogía. Fue el tema justamente del espejo, el ser humano tomando como una referencia la analogía del espejo. El espejo refleja todo. Querer que el espejo esté fijo en un reflejo es absurdo. La potencia del espejo está justamente en reflejar todo, y sin embargo el espejo en sí mismo no es ningún reflejo. En sí mismo no está limitado por ningún reflejo. En sí mismo es completamente unitario, es uno. ¿No? Ese misterio que todas las tradiciones dicen, ¿no? Los judíos, Shema, o Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. ¿No? En el Islam, por ejemplo, que está, vamos a ver, muy ligado a Gurdjieff, extremadamente ligado al Gurdjieff, se dice, Kulhu Allahu Ahad, Allahu Samad, Alá es uno, Alá es eterno. ¿No? Esta unicidad, ¿no? En el espejo no podemos decir que porque hay 10 personas reflejadas en el espejo encontramos 10 espejos, ¿no? Sino que todos esos reflejos se están reflejando en una unidad inconcebible, o sea, que tú no la puedes imaginar, no la puedes describir, no la puedes dibujar en ningún término de ningún reflejo. Y el ser humano se encuentra intentándolo, intentando quedarse con un reflejo en particular, ¿no? Y se pasa su vida en eso. Pero basta que la mirada cambie, que es lo que también un poco Gurdjieff intenta, ¿no? Que la mirada cambie de aquello que percibo hacia el misterio de la percepción, porque si hace algo Gurdjieff es justamente investigar el misterio de la percepción. Entonces empiezo a descubrir de que al parecer la naturaleza del ser humano, como bien dijiste, no puede ser definido como una cosa, no puede ser definido como algo en particular. Y eso es lo que lo vuelve tan especial también, ¿no? El ejemplo del espejo y los reflejos me parece maravilloso porque si bien el espejo es inconcebible, es imposible de que alguien imagine, por ejemplo, cómo es la espejosidad de un espejo. Imagínate un Claro, espejo sin reflejo, ¿cómo sería? No, ni siquiera puede aparecer la imagen, ¿me entiendes? Porque ya sería una imagen. claro, Pero sin embargo, todos los reflejos lo ponen en evidencia. Eso es muy loco. Y cada reflejo muestra la potencia del espejo, porque cada reflejo es la potencia que tiene la espejosidad de reflejar nuevamente todo. Entonces, si uno toma ese ejemplo, ese ejemplo simple que tienen tradiciones que justamente Gurdjieff visitó, ¿no? Como la tibetana, la islámica, la cristiana, em, si tomas ese ejemplo, entonces te das cuenta que quizás todas tus emociones, quizás todos tus pensamientos, quizás todas tus circunstancias, quizás todo aquello que tú puedas contar de ti mismo, aunque no te define, está indirectamente revelando la potencia de lo que realmente eres. ¿Sí? Algo de nuevo, inconcebible, algo que escapa a los parámetros lingüísticos y que escapa sobre todo a la claro. percepción, escapa a los sentidos, increíblemente, aunque esto suene loco, escapa a la experiencia de los 6 sentidos, sino que justamente el campo, el espacio, donde estos sentidos danzan, se reflejan. Los sentidos danzan y se reflejan, ¿no? Y esto lo aclaro porque si uno no tiene esta clave y no mira en esta dirección, entonces las ideas de recuerdo de sí, las ideas de despertar y todo eso queda de nuevo en la esfera de los sentidos, queda en la esfera de lo que vas a olvidar un día y que de hecho olvidas todas las noches. Entonces, por eso Gurdjieff le da tanta importancia a esto, por ejemplo, del recuerdo de sí, ¿no? Es un término misterioso, rarísimo, muy extraño. Recuerdo de sí, uno diría, es un trabajo de la memoria, es acordarme de algo, es acordarme de algo, es el espejo acordándose de un reflejo en particular, o es el espejo, ¿sí? Siendo lo que es, ¿me entendés? O sea, si no tomamos esta dirección de investigar al menos de cómo es el misterio de aquel que percibe todo, de ese misterio que conoce todo, entonces las enseñanzas que podemos llamar esotéricas, como le llamaba Gurdjieff,
quedan en la esfera de la especulación. Y es lo que ha pasado con las escuelas, de hecho. Yo doy fe de eso porque las conocí desde adentro y son escuelas que después terminaron ligándose a otras tradiciones que los devolvían a esto simplemente, ¿no? Habían quedado en la esfera de la Claro. especulación mental y se había vuelto algo insoportable, como un judo psicológico, ¿me entendés? Como una forma más de terapia psicológica y de ninguna manera estaba haciendo eso que en las tradiciones le llamamos la vía, ¿no? Que es justamente tomar la dirección de sí mismo, que es una dirección muy extraña. Si yo te digo, ¿cuál es la dirección de la mente? Podés ver la mente, puedes saber si estás pensando o no. ¿Cuál es la dirección de la audición? Podés tomar esa dirección. Pero te digo, ¿cuál es la dirección de ese que conoce todo? No es de la derecha, no es la izquierda, no es la cabeza, no es el pecho, no es el oído, no es un órgano de percepción. Bueno, eso es lo que en la tradición se llama siempre la vía y es lo que Gurdjieff presentó como la tradición. Él usaba este término, ¿no? En general, no de una tradición en particular. Está buenísimo. Bueno, en realidad me vienen mil cosas, ¿no? Eh, en parte apoyaría esto que decís de, de la ecuación de nuestra percepción, quizás no inocentemente, en la modernidad, se quitó la posibilidad de experimentar la espejosidad al querer definir el espejo, ¿no? Entonces, cuando Claro, hablabas de la unicidad, de la única realidad también, que toda tradición menciona esa unicidad, ¿no? Desde las monoteístas hasta las no teístas, todas hablan de esa unicidad. Y que en la modernidad que trae, somos uno, pero trae el somos uno o que no haya diferencia, por lo tanto, o seamos iguales, ¿no? Somos uno o seamos iguales, o también por ahí más actualmente con esto de la diversidad, pero la diversidad metida otra vez como una cosa, ¿no? Y todo el tiempo la modernidad intentando cosificar eso que no es cosificable. totalmente, totalmente. Y de hecho, hoy, como bien dices, se usa mucho ese eslogan, ¿no? Todos somos uno. Y eso no es verdad. Digo, no es verdad y tomo el modo burgefiano de abordar la situación, el cual, sobre todo, yo siempre aprendí es una cuestión, que este eslogan, ¿no? que está siempre presente de todos somos uno, es algo que tenemos que, tomando el modo burgefiano, el modo tradicional de investigar la experiencia, lo tienes que investigarlo todo en el momento. Lo que no se puede investigar en el momento forma parte de la especulación y la fantasía. Entonces, obviamente que todos no somos uno. La realidad es una. Y eso es una distinción muy enorme. Porque si fuéramos todos uno, entonces cuando el Buda se iluminó, si es que se iluminó, todos nos hubiéramos iluminado. O si yo me como Claro, un plato de comida, tú quedarías satisfecho. Entonces no claro. funciona así. Y por tomarla de esa manera, incluso se considera como algo infantil, New Age, ¿me entendés? Algo como irrelevante, como fantasía, básicamente eso. Sin embargo, si tú le preguntas a una persona, cuando cierras los ojos y ves tu mente, ¿cuántos observadores de tu mente encuentras? Es obvio que te va a decir uno. Hay un sabor a unicidad, un fractal, un, un perfume, ¿sí? Que nos dejó como si fuésemos Hércules, ¿no? Y nos quedó un pedacito, ¿me entendés?, de divinidad, un poquitito, y Mm. esto no es lejano. Tú cierras los ojos y ¿cuántos observadores de esa oscuridad hay? Es obvio que uno, aunque no lo puedas señalar, es obvio que hay multiplicidad en lo observado. Te decía bueno, que esto de la unicidad, ¿no? Cuando cierras los ojos, ves que solamente hay, el que observa es claramente uno, no es múltiple, todo lo observado es múltiple, pero además también es atemporal, eso es muy loco, ¿me entendés? Es decir, lo que cuando era niño se miraba al espejo y veía su cara de 6 años y después ve al espejo y ve su cara de 20 y después ve su cara de 50 y si tiene suerte ve la de 80 o lo que sea, es siempre el mismo ver. Lo visto, pero es el mismo ver. O sea, eso mismo que es uno, además es atemporal. Y eso es algo empírico en nosotros aquí ahora. Eh, por ejemplo, lo que está viendo, lo que está siendo consciente ahora de mis pensamientos, es obvio que no es multiplicidad y al mismo tiempo no pasa.
no pertenece a la esfera del tiempo, sino que conoce todo movimiento, conoce todo pasar, como el espejo conoce todo reflejo, ¿no? Que aparece y desaparece. Entonces ahí uno tiene una dimensión espiritual, si quieres llamarle, una dimensión eterna en uno mismo, aquí ahora, y la ignora por completo. Y no solo la ignora, sino que la vuelve un ideal. Y esto es lo más peligroso. Esto es lo que ha hecho la vida moderna. Volver un ideal algo que es una realidad en ti, solo que estás mirando en la dirección equivocada. Estás mirando no a través del ver, sino intentando lo que no se puede, ver a través de la mente. La mente no puede ver nada, la mente siempre es vista. Y esa capacidad de distinguir la mente de lo que ve es a lo que todas las tradiciones se han abocado de diferentes maneras, y Gurdjieff no es una excepción. Por eso él comenzaba todo su trabajo psicológico como, como a través de la observación, ¿no? Era la palabra clave que él usaba. Habían dos palabras claves en el sistema de Gurdjieff, uno era observación y el otro era recuerdo de sí. De esas dos, tú podías abrir un montón de otras cosas, pero esa era la clave. Todo comienza cuando el ser humano puede eh, darse cuenta por sí mismo de que hay una dimensión que no tiene que ver con ninguna percepción en particular y que de la cual es lo que realmente lo vuelve lo que es. Eso es lo que se intenta en todas las tradiciones decir, y Gurdjieff lo intentó de un modo más o menos psicologizado. Está buenísimo. Me encanta cómo está pasando esto de que todo abre un poco y vuelve al mismo punto del centro, ¿no? Mm. Eh, que parecería... eh, también escuchaba esto Gurdjieff en sus últimos, las últimas cosas que escribió en un momento que estaba sobre el final de su vida, súper enfermo, que había pasado los últimos tiempos con su mujer, su esposa enferma, y su madre ahí a punto también de morir. Y, y súper fuerte porque él había conocido un montón de sistemas y de formas de tratar ciertas enfermedades. Y esa situación lo encuentra a él súper afectado físicamente, un poco quizá por lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que era esto de, bueno, que él también estuvo inmerso, ¿no? En la modernidad, se vio inmerso en comportamientos de la modernidad, en, bueno, plena Segunda Guerra, eh, y en ese momento él se encuentra donde no puede ayudar a la esposa, no puede ayudar a la madre, no puede terminar de recuperarse él. Y me parece tremendo que él se encuentra viendo que todo lo que había escrito tenía que reescribirlo. En ese, como en eso que le trajo la cercanía por ahí a la muerte, y lo dice así, ¿no? Se estaba dando cuenta que a lo sumo por ahí le quedarían un año o dos de vida, y dice, me estoy dando cuenta que, que todo lo que escribí va a ser es mal interpretado. Todo lo que escribí está siendo mal interpretado. Y tendría que volver a escribir todo nuevamente para que pueda ser más asequible al hombre actual. Eh, y él ahí se dispone en esa tristeza de esa tarea titánica y imposible. Y él dice algo muy lindo, ¿no? Que a mí me emociona cada vez que vuelvo a leerlo. Y dice algo así como, cuando ahí me vi en eso, en esa tarea imposible y en una situación donde yo me encuentro con mis últimas energías, ahí vuelve a aparecer Dios, dice. Y como la mano, eh, como el único sostén posible, ¿no? Y ahí él se lanza a la tarea de reescribir y de reorganizar sus obras. Y de hecho, después de ahí, creo que vive como 5 años más
donde él se vuelve a regular cuando se da cuenta de esto, se vuelve a regular y donde, bueno, va a escribir en vez de todo el día entero como venía haciéndolo, medio día y el otro mediodía lo va a dedicar a recuperar sus energías y el descanso, ¿no? Y algo que me gusta mucho, que siempre que hablamos vos lo traes, y por ahí si tenés ganas de abrir ahí, que es esto de la importancia de regular, ¿no? De tener un campo regular de práctica, que a mí me lo trajo Gurdjieff también esto, que vinculado a las prácticas, ¿no? A la práctica exotérica, que regula, que da un campo regular para que eso interno pueda revelarse, ¿no? Y acá podríamos, por ahí, como esto que traer un poco acá de qué es exotérico y qué es lo esotérico, ¿no? En la práctica, al momento en cómo poder también acercarse a los conocimientos de Gurdjieff o a la tradición de una manera lo más correcta posible. Sí, sí, comparto lo que decís completamente. De hecho, Gurdjieff es una figura muy misteriosa, es una figura muy extraña. Em, Personalmente yo creo que sin ninguna certeza, ¿no? En eso, porque la verdad que nadie tiene certezas con respecto a Gurdjieff, ¿no? Pero yo siento que en Gurdjieff hay una maestría, una habilidad sin duda que no ha sido, que no fue completada, digamos, es un plato que no terminó de cocinarse del todo. Y esto lo digo solamente cuando pongo en comparación, porque uno podría decir, bueno, pero ¿en qué te basas para decir tal cosa? Y cuando vas a las fuentes de las cuales bebió supuestamente Gurdjieff. Cuando tú vas a las fuentes de donde bebió Gurdjieff, ahí te das cuenta de que es una persona que está hablando, sin duda, de la tradición, no está hablando pavadas, no es alguien que inventó algo porque sí. Em, pero después el modo también de presentarlo eh, fue muy limitado. Lo presentó de una manera muy limitada, ¿no? Sobre todo por este tema de la organización. El tema de reorganizar eh, un sistema completo de trabajo interior, que es lo que de alguna forma intentó Gurdjieff, y que sus últimas palabras, acordate que fueron, ¿en qué lío los dejo? O sea, en sus últimas palabras, supuestamente, Mm, la enfermera dijo que le había dicho, ¿en qué lío los dejo? Lo cual es cierto, porque todos los que hemos recorrido hasta cierto punto el camino de Gurdjieff o bebido un poco de sus fuentes y eso, te das cuenta de que aunque hay mucho de verdad, aunque hay mucho de perfume de que no es algo azaroso, también encuentras mucho de su propia mente organizando ahí. Y puedes ver después lo que pasó con las escuelas, lo que pasó con los grupos, lo que pasó con las personas que quedaron a cargo de todo eso o dijeron quedar a cargo de todo eso. Y te das cuenta que es algo completamente una repetición muy vacía, ¿sí? Y que se aleja de toda esa fuerza que tenía cuando estaba Gurdjieff, ¿no? Esa baraka era el término que él usaba, Shakti, si lo usamos en términos dármicos, ¿no? Eh, Quedando como una repetición. Eh, de hecho, se usó esto que pasó con Gurdjieff, lo terminó usando, no sé si conoces a Idries Shah, por ejemplo. Idries Shah es un maestro, no maestro, es un neosufi, ujú. eh, alguien que viene también de Oriente o eso, y que él se hizo pasar un poco como que era el Gurdjieff que seguía, ¿no? Y generó, obviamente, algo hasta hoy, grupos muy grandes de trabajo interior con un sistema muy parecido al de Gurdjieff, pero donde disfrazaba menos el hecho de que lo que presentaba como práctica, como método, siempre era sufismo, ¿no? El sufismo entendido como el esoterismo, justamente estos términos que vos traías a colación, ¿no? El esoterismo de lo que conocemos como el Islam, ¿no? Cada tradición tiene una dimensión exotérica, exotérica quiere decir externa, por eso ex, ¿no? Y otra dimensión secreta, una dimensión invisible, que es inherente al ser humano. O sea, cuando yo te veo a vos, a Maxi, Maxi tiene una dimensión externa que yo puedo dibujar, que puedo conocer, que puedo discutir, ¿me entendés? Y también tiene una dimensión invisible que nunca, nunca, nunca voy a poder ver y que nunca, nunca voy a poder acceder y que solamente Maxi, ¿sí?, la está experimentando continuamente. Esas dos dimensiones, cuando se amplifican y se vuelven un medio regular
para nutrir al ser humano, se hace como un hombre más grande. En una tradición es un hombre más grande. Entonces tiene una dimensión invisible, que es la dimensión esotérica, la dimensión de los misterios, y una dimensión exotérica, que es la dimensión justamente que se ve, la dimensión de la cortesía, diríamos, ¿no? La dimensión del adab, diría la tradición del sufismo. Es para todo. Si yo planto una plantita, si quiero tener una plantita, necesito que no solo la semilla, no solo el agua, sino que también eso necesita estar cuidado, necesita tener un campo regular para que eso pueda dar lo mejor de sí. Hasta que en algún momento eso crece y cuando crece ya abandona a lo mejor todos esos bordes que uno le armó para que esto pueda surgir, fructificar y experimenta obviamente la libertad total, ¿no? Dentro de su propia órbita. Un árbol crece, no sabes las ramas que va a tomar, no sabes la dirección de las ramas, van a ir hacia arriba, pero no puedes calcularlas de antes, ni cuántos frutos va a tener, ni qué tan dulce va a ser ese fruto. Entonces, no, el exoterismo no es de ningún modo algo limitante, sino que todo lo contrario. A mí me gusta dar el ejemplo de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, las artes marciales, tú que eres SIFU, artes marciales, verás la repetición de ciertas formas, de ciertas maneras de trabajar, generan y despiertan en uno una fuerza que después ya no obedece necesariamente a, a esos parámetros en los cuales fue conocida. Y eso es lo que le han sacado al ser humano moderno. El ser humano moderno siente asco por la disciplina. Lo ha logrado el colegio, de algún modo, ¿no? Tener disciplinas tan limitantes como las del colegio ha logrado que uno rechace y que desconozca las capacidades que tiene justamente porque no las puede poner en un campo regular. Por más que veamos que un arquero, que un militar, ¿me entendés? Se disciplina en algo y hace cosas que no logra nadie, ¿me entendés? Que un circense se disciplina en algo y hace cosas que no logra nadie. Y decir, wow, Total. esa potencia estaba ahí en el ser humano, ¿por qué no salen todos? Y porque no está ese campo regular, justamente no está. Y en el caso de Gurdjieff, es un caso muy particular porque hay algo más, aparte del exoterismo y el esoterismo, y hay un punto que yo creo que habría que tocar, que es el tema de la revelación, que es lo que Gurdjieff de alguna forma le llamaba la tradición. Porque si no hubiera sido solo su sistema. Y él nunca habló de su sistema. Él decía, mi sistema es cristianismo esotérico. Esas eran las palabras que él usaba, ¿no? Por más que es más sufismo que otra cosa. Pero por algo dice esto del cristianismo esotérico también. Porque también es lo que pegaba en Europa. En Europa eran todos cristianos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y el Islam y el cristianismo sabemos que vienen de una misma raíz, ¿no? De las tradiciones abrahámicas, que uno llama las tradiciones del libro, ¿no? Así como tenemos en Oriente las tradiciones dármicas. Y la revelación es algo que también está olvidado hoy, es casi un tema tabú, pero la revelación tiene el poder de ser un campo regular para el ser humano, un campo exotérico, donde va a nutrirse justamente, va a poder desplegarse el misterio de su esoterismo, de su interioridad justamente, pero no es algo que lo crea el hombre, no es algo que surge de la mente del hombre. Por ejemplo, hoy en día vemos un montón de caminos supuestamente espirituales, pero que surgen de las carencias o la reacción a las carencias de las personas que lo crean, que lo inventan. Entonces, vos inventas yoga en el agua, inventas, no sé, acá la New Age, ¿no? El nuevo sistema de interpretación de no sé qué, constelaciones familiares, ¿me entendés? No es que eso no sirva, son terapias, pero no son un campo regular de manifestación de nada. ¿Por qué? Porque no son revelación, porque viene de la mente. Es como decirle a la semilla que la misma semilla invente y sepa lo que necesita para crecer. Claro. Es imposible, ¿me entendés? Es absurdo. Se necesita algo más grande que Gurdjieff le llamaba influencia C, ¿no? Es decir, se necesita de algo que es vertical, que no pertenece a lo lineal del mundo, y eso vertical, tal como la lluvia, tiene que caer sobre el horizontal, como la lluvia cae sobre la tierra y despliega entonces el árbol, las comidas, las flores, etcétera, tiene que caer esta vertical en lo temporal de uno, en lo lineal de uno, en lo limitado de uno mismo. Cuando hablamos de lo limitado me refiero a toda percepción. O sea, toda percepción de mí mismo es limitada porque es una percepción, aparece y desaparece. Pero cuando cae esto vertical, que aparece siempre como una revelación y que se da a través de algunas personas que son un espejo muy límpido en donde puede reflejarse justamente esto. Ahí está el misterio, por ejemplo, de que María, lo que da luz a Jesús, ¿no? A la luz del mundo, es virgen. Esa virginalidad es la virginidad del espejo. O que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quien da, a través de quien se revela el Corán y el Islam, es iletrado. Mm. Es el mismo principio tradicional, o sea, es virgen
de conocimiento, es espejo, es puro espejo, ¿no? Es la misma analogía expresada en dos historias, contextos diferentes, pero es el mismo principio. Y eso es lo que Gurdjieff justamente no tenía. Entonces Gurdjieff era un representante, sin duda, de una forma de camino, pero no tenía revelación. Entonces lo intentó. Entonces inventó todo esto, bueno, de los hidrógenos y las escalas, y se fue complejizando cada vez más al punto de que los practicantes gurdjieffianos, no todos, por supuesto, estamos hablando en general, ¿sí? Y no es una crítica a Gurdjieff porque yo soy el primero que lo defiende y lo quiere y que él me llevó, de hecho, a sus propias fuentes, lo cual le tengo que agradecer para toda mi vida. Em, pero justamente al no tener esta revelación, lo que hubo es solamente organización. Si me permite, me gustaría contar una historia cortita Por favor. de la tradición sufí, que es hermosísima y que esto lo pone en ejemplo. Se dice que estaba el demonio, el shaitán. Shaitán es el nombre que se usa en la tradición sufí o islámica para el satán, que le decimos en el cristianismo, que no es alguien Ese con corto. colita, no es alguien con cola, ni con cuernos, ni rojo, ni eso. O podría asumir cualquier forma, en verdad, pero ese es el asunto. El shaitán es el nombre que se le da a esa fuerza eh, de ese principio de confusión que tenemos todos, ¿no? Ese susurro que siempre nos estafa de alguna manera, ¿no? El mentiroso, el que se opone justamente a lo real. El que Fíjate que se nuestro sea, sufrimiento ¿no? viene exacto, y que viste, la palabra Satán es de oposición. Si nosotros vemos sufrimiento, tendríamos que decir que es la oposición a lo que está pasando. Sufrimiento es la oposición a lo que está pasando, justamente. Entonces, ese es el shaitán, ¿no? Y se representa, obviamente, como un alguien, ¿no? Entonces se cuenta Claro. que iba Shaitán caminando con sus secuaces, porque Shaitán siempre tiene multiplicidad, ¿no? Aparece con lo múltiple, somos legión, le decía Legión. a Jesús, ¿no? La legión. Y de repente ven a la distancia que hay un montón de gente alborotada. Entonces Shaitán le dice a sus secuaces, vayan a ver qué pasa. Y los secuaces van y vuelven pálidos, ¿viste? Y dicen, no, no sabes lo que pasó, Shaitán. Esas personas encontraron la verdad. ¿Cómo que encontraron la verdad? Le dice Shaitán, eso es imposible. No, en serio, los encontraron, anda a verlos. A ver, y Shaitán va a verlos, ¿no? Los otros quedaron ahí preocupados, viendo qué vamos a hacer ahora, encontraron la verdad, cómo vamos a hacer, nos van a descubrir, no sé qué. Y viene Shaitán muerto de la risa, y le preguntan, hey, ¿cómo te estás riendo si encontraron la verdad? Y Shaitán les dice, no se preocupen, sí, encontraron la verdad, pero la están organizando. ¿Entendés? Y un poco Buenísimo. para mí hay un poco de eso en, Buenísimo. en el sistema gurdjieffiano. Y no solo de Gurdjieff, sino que la mayoría de los que organizan, terminan, no son revelación, pero organizan algo, que toma su nombre, porque fíjate que el sistema de Gurdjieff no te devuelve una fuente en particular de forma explícita, sino que es el sistema de Gurdjieff, ¿verdad? Y Total. termina generando justamente esto, ¿no? La risa del shaitán, porque es otra forma más de confusión. La relación es fundamental y es un tabú, porque considera, de hecho, que exista algo que trascienda lo temporal, aunque todos nosotros somos el ejemplo vivo de eso, porque todo lo que nos ha pasado hasta ahora lo hemos trascendido, ¿entendés? O sea, increíblemente somos el ejemplo vivo de que hay algo que trasciende lo temporal, porque vemos cómo lo temporal se sucede. Entonces ya el ver está trascendiendo todo lo visto, pero hay como una dormidera con respecto a eso, ¿no? Eso Gurdjieff le llamaba estar dormido, y las tradiciones también le llaman estar dormido. Y se dedican solamente a que el ser humano pueda despertar de esa dormidera, no a generar en el ser humano otra cosa diferente, sino despertarlo del sueño. Total. Está buenísimo porque es esto, ¿no? Satán y Saturno y el tiempo, ¿no? Justamente, la horizontal. Traernos a la Tal horizontal es cual. lo que hace, que hablamos de modernidad, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo es que lo dice Baudelaire, ¿no? Que es el que trae el término de modernidad, ¿no? Justamente ya viendo la que se venía, ¿no? A partir de la Revolución Francesa y cómo ya no iba a pasar lo que prometía, ¿no? Sino que ya la cosmovisión se había armado justamente en esto de un materialismo totalmente horizontal, ¿no? O sea, de vivir ligados a lo coyuntural, a lo que va pasando temporalmente. Entonces,
ahí es donde se va escindiendo completamente de esto vertical, de esto que atraviesa el tiempo y que es esto que siempre es igual. Eh, y me parece muy genial en esto que traes con respecto a el cuentito, ¿no? De organizar. Ahí el problema es que, porque la verdad está, claro, la verdad no es que no hay que inventar nada. Por eso la verdad se No sería revela. verdad. Eso, la verdad Claro, se revela, no se crea, ¿no? La verdad es algo que se claro, revela. Y en cuanto quiero organizarla, la interpreto, la cosifico, exacto. la pongo en los Es términos volver a la horizontales. espejosidad, exacto, es volver a la espejosidad, aunque se intuya, volverla una forma específica de reflejo. Por eso también está el término de diablo, ¿no? Que es diabolo, invertir, Diablo, exacto. darlo vuelta. Exactamente, Entonces es tomar esa exactamente. verdad y dar la vuelta. Aunque siempre está bueno esto de cómo verdad, como tú dices, está, justamente, y el hecho de que esté, a ver cómo articularlo, ¿no? Pero está em, oculta. Viste que por eso está esto el misterio, ¿no? Está oculto, pero en lo visible, es un secreto abierto. Es como Claro. hablar del aquí y ahora, ¿no? Una palabra que está súper eh, mal usada, ¿viste? Desvalorizada, que no se comprende. Pero el aquí y ahora no es nunca, ¿me entendés? Es inmedible, no es que dura un segundo, no es que dura lo que yo tardo en decir ahora, ¿me entendés? O now en inglés, no, es realmente la temporalidad vívida en nosotros está todo el tiempo. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué edad tiene un color? No puedes ver la edad. Yo no puedo ver la edad de una arruga, por ejemplo, de una persona. ¿Entendés? No puedo ver la edad del cielo, no puedo ver la edad de nada. La manifestación en cuanto a percepción pura, en cuanto a color, por ejemplo, ¿no? No tiene edad. No Claro. pertenece al tiempo. Es increíble. Un sonido no tiene edad. No pertenece al Y tiempo. Una sensación no tiene edad. No pertenece al to- tiempo. Y está en total, todas, eso aparentemente temporal, está rebosante de atemporalidad. Y ese es el paraíso en la tierra. Eso es lo que en la tradición tibetana le llaman la tierra pura de los Budas y que en las tradiciones abrahámicas, ¿no? Se da como la tierra no temporal, la tierra del misterio, donde todos estamos parados sin darnos cuenta. Entonces siempre es una cuestión de no darme cuenta, de estar continuamente eh, fijo en ciertas ideas que me impiden ver la situación completa, pero, a ver, me impiden ver la situación completa en cuanto a sensibilidad, porque se requiere sensibilidad para darte cuenta que lo que ve la mente no es la mente, que un color no tiene edad, que detrás de los ojos, detrás de la percepción que tengas, solo hay unidad o unicidad. Entonces, eso es sensibilidad, no es habilidad mental. ¿Entendés? total. No es complejidad intelectual, como a veces se asocian a estos caminos, ¿no? A mí siempre me molesta mucho eso que la gente dice, no, eso es muy mental, muy mental. La mayoría de los grandes maestros que se han dedicado a esto, como Shankaracharya, Longchenpa, Ibn Arabi, nombrando los maestros tradicionales de antiguas tradiciones, Gurdjieff mismo que lo intentó elaborar, eh, no es una cuestión intelectual. Nos han hecho creer que eso es intelecto para que no miremos en esa dirección y miremos en una dirección absurda, que es la dirección justamente de los fenómenos que continuamente me están mostrando, de que me van a frustrar porque pasan, porque no puedo retener un orgasmo, porque no puedo retener la satisfacción de comerme algo, porque va a pasar, no puedo retener el descanso de dormir, no puedo retener una relación, no puedo retener un estado No puedo de apurar el alegría o de futuro. calma, no puedo apurar el futuro, nunca lo vi, Es, nunca vi ni experimenté el después y todas mis esperanzas están en el después. Es decir, esto no es filosofía. Justamente cuando se escapa a la fantasía de que es filosofía, es ahí cuando la persona empieza a abrir los ojos. Y eso es lo que proponen las tradiciones, y eso es lo que propone Gurdjieff también de algún modo,
pero bueno, lo presentó en términos que podía, cómo podía presentarlo en ese momento para la gente que estaba en ese momento. Hay que acordarse que estaba en la Total. Revolución Rusa, en plena guerra, o sea, donde todo lo espiritual estaba sufriendo una crisis tremenda, ¿no? Como hablábamos el otro día, para mí dos personajes de la historia moderna importantes para lo que uno llama el camino son Gurdjieff y René Guénon, ¿no? Son como dos personajes aparentemente opuestos. Los guénonianos odian a Gurdjieff, ¿no? Sí. Y los gurdjieffianos se ríen de los guénonianos, ¿me entendés? Pero si tú sales de los personajes, que es lo interesante, ¿no? Y vas a la fuente, que Gurdjieff, por eso, Gurdjieff para mí es un ejemplo del buscador, ¿me entiendes? Más allá del encontrador, que es lo más importante, ¿no? Pero el buscador no lo podemos saltar tampoco. Dice un proverbio sufí, la verdad no la vas a encontrar buscando, pero solo los buscadores la encuentran. Entonces hay Tremendo. una fuerza poderosa ahí en Gurdjieff que te muestra cómo moverte, pero para ir a las fuentes, ¿me entiendes? En las fuentes encuentras la revelación, encuentras el campo este que hablamos, campo regular, encuentras cómo toma lugar las enseñanzas de Gurdjieff, encuentras cómo toma lugar todo eso que apuntó con tanta claridad Guénon y la escuela perennialista, ¿no? Em, que es un volver a la fuente, ¿no? Eso es lo que por ahí se ha olvidado y se nos ha metido en el mundo temporal sin que lo experimentemos. O sea, si uno se queda sentado así, empíricamente, buscando al tiempo, no lo encuentra. Esperando que pase la hora, no lo encuentra. ¿Entendés? Esperando que llegue el después, no lo encuentra. Nunca. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Y vivamos con algo las esperanzas puertas en eso? es alucinante, ¿sabes? Que mientras ibas hablando, eh, un ejercicio muy simple que propongo muy seguido así en las clases y en las atenciones, eh, cuando surge esto que surge siempre, ¿no? O irse al futuro o quedarse en el pasado, ¿no? Y los males los males de la época que son la ansiedad o la depresión. Y Claro. prácticamente todos los males y condiciones están basados en eso, en la ansiedad o depresión, ¿no? En ir hacia adelante o ir hacia atrás. Y, y muchas veces así cuando por ahí la persona está como ahí, es salí del ahora. O sea, ¿cómo haces para no estar en el ahora? ¿No? Por ahí primero es, bueno, ¿cuándo es ahora? Decime cuándo es ahora. Ya está, ya lo dijiste, ya pasó. Pero a la vez, Claro. salite del ahora, no estés en el ahora. Y en general lo que deviene que es que la mente puede, esa función de la mente puede no estar, ¿no? Puede irse para adelante Pero proyectando, lo hace ahora, claro, pero lo hace ahora. O sea, pero sigue la mente que ocurriendo. piense, el argumento de la mente Exacto, puede ser distinto, pero como pensamiento en sí mismo es un pensamiento que necesita y requiere de la inmediatez de la hora para manifestarse. Yo puedo manifestar en el ahora el pensamiento de mañana, pero el pensamiento de mañana, no el mañana. Y puedo total. manifestar ahora también el pensamiento del pasado, pero el pensamiento del pasado, no el pasado en verdad. Es de El nuevo, la campo sigue siendo confusión el es mismo, ¿no? y el El campo campo es el este del que espejo. hablamos, la Esa es la espejosidad. espejosidad. Esa es la espejosidad que no pasa. El recuerdo de sí de Gurdjieff consideraba consiste básicamente, se entienda o no, en encontrarme como esa espejosidad. Encontrarme como esa espejosidad. Encontrarme como lo eterno. Que uno le puede decir, esto es filosofía. No, porque tú no puedes marcar cuándo empieza la hora, no puedes marcar hacia dónde se está dirigiendo, qué dirección está tomando, hacia dónde está pasando, ni tampoco puedes marcar que termine. No importa que yo te diga ahora, ayer, hoy, mañana, después, nunca. Son todas palabras que están sonando, donde en esa inmediatez misteriosa, de la cual algo más te diría yo, no solamente no salgas de la hora, sino que te diría a qué distancia te encuentras de la hora. Cuando esa fantasía se acaba, te das cuenta que tu naturaleza, otro nombre para ser, es ahora. ¿Entendés? O sea, no es que ni siquiera que Total. entro, salgo, me mantengo. Como pasa con muchos gurjifianos, intentar mantenerse presente, ¿sí? Es una confusión, es intentar pensar continuamente en el presente. Justamente el presente es lo único que yo no tengo que intentar, lo cual tampoco quiere decir distracción, se cae en eso también. ¿Verdad? Ese punto intermedio, donde hay reconocimiento y no fijación al mismo tiempo, eso era el misterio que Bourdieu le llamó recuerdo de sí,
pero que, por ejemplo, de la tradición en donde él toma esto, siempre fue el recuerdo de Dios, como lo decían los cristianos ortodoxos, particularmente Nilo de Sora, por ejemplo, un gran maestro cristiano, un padre del desierto, y después Dhikr Allah, en la tradición sufí, ¿no? El recuerdo de Allah, el recuerdo de Dios. Dios como aquello que es, como lo único que es, en verdad, ¿no? Entonces, viste, ahí es como que es increíble cómo puede volverse psicologizado una invitación que es existencial. Total, y en esto mira que decís lo simple que puede ser, por lo menos abrir un poco el camino que lo hablábamos, ¿no? Con esto de, ¿para qué es recordar? ¿No? Es preciso darse cuenta, darnos cuenta para que no perdernos y que no vuelva a ser una especulación de que recordar no es un proceso mental. No es que tengo que traerme una imagen de algo que pasó. Claro, no es una No es que actividad de la tengo, memoria. no es una actividad, no es rememorar, Mm, ¿no? Sino mm, recordar viene de recordis, ¿no? De volver a pasar por el corazón. Y el corazón no como un órgano físico solamente, sino como el centro de la experiencia. claro, como esa unidad que hablábamos, ¿no? Como esa unidad innegable y atemporal que requiere cualquier, o sea, cualquier, para mí siempre fue vuela cabeza, por así decirlo, el darse cuenta que cualquier manifestación linda, fea, una piña, un llanto, un insight, o tu iluminación si quieres, requiere primero la inmediatez, requiere primero el Total. ahora, si no, no hay posibilidad de entender. No Entonces, hay eso es lo nada. único importante, ¿me entendés? Eso es lo realmente importante. Por más que todo lo demás lo evidencia. Por eso es que no hay un rechazo justamente a lo manifestado, sino que lo manifestado es la autorrevelación de este campo infinito que podemos llamar ser o Dios, ¿no? Porque, digamos, son dos niveles de hablar de algo, ¿no? Es como cuando hablamos de el hombre, es el mundo más contraído y el mundo es el hombre abierto, ¿no? Pero estamos hablando de una realidad única. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es la evidencia que tengo para decir esto y que no sea filosofía? Y que nunca te has experimentado como hombre sin un mundo. Y nunca has experimentado un mundo sin estar ahí vos como hombre. ¿Entendés? Entonces te das cuenta que no son dos, en verdad, ahí. ¿Entendés? Aunque hay distinción. ¿No? Quizás otra de las palabras importantes, como decías, de recordar, volver al cordis, volver al corazón, es discernir. A diferencia de razonar o de reflexionar o de discernir, ¿no? El discernir, el discernimiento, algo misterioso, que en todas las tradiciones se encuentra en la capacidad de discernir asociado a la sabiduría, es la capacidad de distinguir sin separar, ¿no? Sin separar aquello que no está separado. Cuando Eso me yo parece clave, separo ¿eh? algo, es tremendo porque nuestra ciencia y nuestra filosofía y hasta mi modo que tengo de pensarme y de ver cómo vivir con una pareja, de cómo tener mis sueños, de cómo trabajar, va a ser siempre un modo en el cual voy a aislar estos Siempre separar. reflejos, los voy a aislar del cordis, los voy a aislar de ese campo donde está manifestando. Entonces, separo. Entonces, ahí aparece el átomo, ¿no? Como algo separado. Aparecen las partículas como algo separado. Aparece, bueno, no sé si vale la pena entrar en esos temas, pero aparece la idea de los virus, ¿no? La idea de los virus, la noción de eso, como unidades de enfermedad separadas. ¿Me entendés? Em, en el discernimiento hay distinción, pero no hay separación. Y eso es una experiencia que todos tenemos. Yo cuando abro los ojos y miro, sin pensar, sin aislar, distingo los colores, pero no se separan del ver. No están Y es una, separados. Al es, contrario, hay relación entre todos, ¿me entendés? Hay eh, relación. Y eso de relación era la ciencia de los antiguos. ¿La astrología qué es? No es una superstición, es que la astrología tradicional es la relación de la estrella con la planta, con la piedra, con el estado del ser humano, ¿me entendés? Con su órgano, con la palabra. O sea, eso es relacionar. La alquimia es lo mismo, la medicina antiguamente es eso, es la capacidad de relacionar. Y en nuestro mundo moderno la relación se entiende como asociación, como lo hace la pseudointeligencia artificial, ¿no? Esta asociación masiva de datos simplemente que te lo quieren hacer pasar por inteligencia artificial, la cual quiere hacer un mapa con todos los datos posibles, lo cual es absurdo porque el campo es infinito.
Entonces nunca va a llegar a todos los datos posibles, siempre van a haber nuevos datos, nuevas posibilidades de asociar si quiere, porque la relación no se acaba, la relación es eterna. Entonces hay algo ahí hermoso, ¿me entendés? Relación a separación, cambia por completo el paradigma en el cual te mueves. Es tremendo. Este punto me parece que es para recomendar, anoten, ¿no? Quien esté, me parece digno de anotar, porque hay unas claves ahí súper, súper importantes y claves como llaves, ¿no? En esto de el recuerdo de sí como un recuerdo de esa realidad única, que recordar es volver a pasar por el corazón, que es ese centro de la experiencia, que no es una actividad mental, no es rememorar, sino es Exacto. recordar que ese recuerdo Y disculpa, que quizás no es un centro abre como un punto, y que no es un centro como un punto, sino que es un centro como lo que le da el corazón de la experiencia cualquiera. O sea, para que algo se manifieste, requiere de esta única realidad que es inmediatez o de ahora o como le queramos llamar, total. para No es, manifestarse. sin Entonces va a eso ser no siempre el es. corazón. Sin eso no es. Exacto, Entonces, no, sin no es que eso uno no se es. imagina el corazón como un punto que tengo que encontrar al cual dirigirme. ¿Me entendés? Total. No, sino como ese centro porque no es. Sin eso no puede haber nada, no Exacto. hay nada, ¿no? De donde todo Exacto. Es como emana. la espejosidad del espejo, no importa, el espejo sea Es gigante, todos los reflejos están a distancia cero de esa espejosidad. No hay más hermoso. espejosidad en el rincón de allá que en el rincón de... Es espejosidad, simplemente es centro en todos lados. Por eso dice Dios es el centro, pero en todos lados. Y en este recuerdo, a ver si vamos por ahí, ¿no? Digo como para, de alguna manera, eh, acercar, se me viene como este intento de Gurdjieff de decir, tengo que reescribir todo para hacerlo más claro, eh, teniendo en cuenta la cosmovisión en la que nos encontramos abarrotados, ¿no? Mm. Donde justamente está todo tan confuso en esto de no sabemos qué es recordar, o sea, está confundido lo que es recordar, confundido cuál es el centro de la experiencia. eh, entonces, y en esto de discernir, me parece que ahí está hay un portal enorme, que es este discernir, que es distinguir sin separar, ¿no? Donde poder distinguir sin separar, y esa cualidad, el desarrollo de esa cualidad, deviene el poder percibir, el que se revele la relación. Esto que decías a lo último, ¿no? De que todo está relacionado, sin relación no hay nada. No existe nada sin relación. Y fíjate que en esto que también decías, hoy se habla de vínculo, ¿no? De vincular. Mm. Así como se vincula un dispositivo a otro, Totalmente. ¿no? Se usa incluso justo esa palabra, ¿no? Están dos cosas separadas, las vinculas. Y Bueno, cuando te pinta, las separás. totalmente, totalmente. Algo que, bueno, a mí en la tradición islámica, ¿sí? Sabes que estamos muy conectados con eso, ¿no? Son musulmanes, inshallah, o intento de musulmanes, en verdad. Em, la primera sura del Corán, y como empiezan todas las declaraciones, son con esta frase que la habrás escuchado, Bismillahirrahmanirrahim, ¿no? Bismillah quiere decir en nombre de Alá, en nombre de Dios, en nombre de esta realidad única, ¿no? Y Rahman y Rahim es algo que siempre se traduce como compasivo y misericordioso. Si tú lo lees en español, te van a salir en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Pero eso está escrito en árabe. Entonces, y el árabe es una lengua sacra. Ahí va. Bueno, decíamos que entonces es árabe, esas palabras son en árabe, Bismillahirrahmanirrahim, y el árabe tiene raíces trilíteras, ¿no? Entonces, bueno, hay una palabra en verdad, tiene muchas ramificaciones y significa muchas cosas. Eso lo vuelve tan especial un idioma sagrado se vuelve sagrado simplemente por eso. O sea, no simplemente, maravillosamente por eso. Porque tú puedes Claro. leer algo y va a depender de donde estés parado, cuál va a ser el significado que se te va a revelar. Si estás parado en otro lugar, como eso no es solo sí o no, no es blanco y negro, entonces te va a abrir otro nivel de interpretación de lo mismo. Entonces, otra interpretación de Rahman y Rahim es matriz y vínculo. Entonces, cuando tú dices
Bismillahirrahmanirrahim está diciendo, en nombre de la única realidad, que es matriz, o sea, que es el espacio de todo, y es puro vínculo. O sea, que no hay cosas sino vínculo. O sea, que no hay cosas sino relaciones. ¿De qué? De la matriz. ¿Me entiendes? Porque no hay cosas. Entonces, cada aparente cosa aislada que experimento, en verdad es experimentar un vínculo, un flujo, una relación. Y un vínculo, flujo y relación que revela algo. Por eso las ciencias naturales, las ciencias antiguas, las ciencias reales, se basaban justamente en la relación que se descubría. Mientras más espejo era la persona, por así decirlo, más relaciones podían mostrarse, abrirse, ¿no? Es lo que el budismo le llamó la interdependencia. Si yo conozco la interdependencia de todos los fenómenos, entonces al mismo tiempo el movimiento de uno estoy dándome cuenta cómo está repercutiendo en todo. Entonces por eso un médico no es que tenía, no era un médico, que el médico es el que medica, ¿me entendés? Era Ujú. un sanador en donde sabía que a lo mejor esa planta, a esa hora y a esa persona, ¿entendés? Iba a provocar un cambio en la relación, ¿no? En la parte vincular, que es lo que la persona es, en el fondo es eso solamente, es una relación que hay entre el cielo y la tierra, entre los elementos, entre la mente y el cuerpo. Toda esa relación en conjunto provoca esta experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Que es la experiencia de ser algo, ¿no? La experiencia de concebirme como algo, pero no escapa, en verdad, de relación. ¿Entendés? Entonces, es tremendo que se declare la realidad como la matriz y el vínculo. O sea, matriz, o sea, la matriz es el molde. ¿Cómo tiene que ser el molde de todo lo que percibimos? El molde del agua, el molde de la lluvia, el molde de un pensamiento, el molde de la sensación de existir, una sensación que se apaga cuando te duermes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el molde de eso? Es infinito, es la espejosidad del espejo, de nuevo, inconcebible. Tremendo. Pero cada una de las relaciones está revelando la matriz, está mostrándola de forma indirecta. ¿Entendés? Entonces, para mí en esa declaración, Bismillahirrahmanirrahim, entendía también desde esta interpretación, Que eh, seguramente Gurdjieff se encontró con eso, porque al encontrarse con los sufis, eh, totalmente, es muy probable. Su método de entrenamiento de Gurdjieff es 100% o un 90%, a ver, siendo muy exactos, yo te diría, es un 80% sufi y un 20% cristianismo ortodoxo. ¿Entendés? O sea, porque el cristianismo ortodoxo tiene, total. tiene un entrenamiento muy, muy fuerte que se desconoce justamente porque es el cristianismo oriental, entonces se conoce poco. Y el sufismo también se conoce menos porque, bueno, por la mala fama intencionada que tiene el Islam. Total. Muchos movimientos Tremendo. de Gurdjieff pertenecen a a la oración islámica, por ejemplo. De las danzas de Gurdjieff, los movimientos que él le llamaba, ¿no? Que también eran muy interesantes. Lo que buscaban justamente era poder salir de la linealidad. Entonces, por eso tú tenías que mover el cuerpo de formas que no son naturales o que cuesta mucho volverlas mecánicas. Tenías que encontrarte en un estado de no fijación para poder mover el cuerpo. No es como te dicen, mueve una mano para acá y otra para acá. ¿Me entendés? Como eso. Te empezás a trabar y se fijan las manos y vuelves a esto, hasta que te sale, ¿no? Y cuando te sale, te das cuenta que no estás pensando ni en una mano ni en la otra mano. O sea que de algún modo estás asumiendo, sin saberlo, pero estás asumiéndote, encontrándote más como el espejo de esto que pasa que como la mano derecha o como la mano izquierda, o como la Total. intención de esta o la intención de la otra. Se revela la relación entre las partes, digamos, ¿no? O sea, Exacto, muy bien, tal cual. Se revela la relación entre las partes, fíjate, no a través de que yo me fije en una. Increíblemente, o sea, total. cuando me desfijo, se revela justamente la relación. Y hoy que nos han enseñado que para entender la relación yo tengo que fijarme, ¿no? Para entender, no sé, la medicina, tengo que meterme a estudiar 10 años, 20 años, cosas cada vez más específicas, que estamos viendo, o sea, todo lo específico desde este punto de vista, que es el punto de vista de lo real, lo que se presenta en nosotros, mientras más específico es más fantasioso, porque es más Total. separado, Más más aislado. lejano de la relación, más aislado. Algo,
que nadie nunca ha visto. Nadie nunca ha podido aislar nada de la realidad. Es imposible. Entonces, la separación, por eso los sufíes dicen la separación es un sueño. Tanto en una cosita como vos digas un átomo o el invento de un fotón, ¿me entendés? O lo que no existe, el gravitón, por ejemplo, ¿entendés? O sea, ese invento de la cosa es un sueño, pero también es el sueño de la separación que todos experimentamos, ¿no? Nos experimentamos todos siempre como aislados de todo y de todos, como no Que- queridos, Lo como cual, abandonados. lo cual otra vez como clave puede colaborar, me parece, esta distinción una vez más de una cosa es separar, aislar y otra cosa es distinguir, Claro, ¿no? O sea, claro, claramente preciso distinguir mi mano derecha de mi mano izquierda, por supuesto. ¿no? Las distingo Y el nombre lo logra. y el Y el nombre lo nombre lo logra. logra. Pero no las Exacto, separa. De pero hecho, no la Adán, separa. recuerda, en la tradición, Adán, su virtud, o sea, lo que le entrega a Dios tan noble en la historia, ¿no? En la revelación del mito, es que Adán lo que podía hacer era nombrar. Claro. Y eso es lo que no podía hacer el perro, no podía hacer el ángel, no podía hacer nadie, nombrar. O sea, puede hacer brillar una experiencia. Cuando yo te digo dedos, ya estaban ahí, pero los hago brillar. Te digo pelo y lo hago brillar. Te digo ojos y lo hago brillar. No lo creo, no lo destruyo, pero se realza. Ahora, cuando esto se Ah, exacerba, termina siendo separación, ¿no? Termina siendo como si fuese una total. cosa aparte. Por eso hay doctores después del ojo, Una ¿entendés? neurosis, Cuando vos ¿no? claro, nunca viste un ojo sin lengua, ¿me entendés? Viviendo, Total, aunque total. parezca que no tienen relación. Y es genial porque acá aparece esto, ¿no? Lo de la atención acrecentada, en todo caso, o la atención consciente, esto de hacer brillar, ¿no? En las artes marciales, para mí es donde se me manifestó como con una claridad y una evidencia ineludible. Eh, Cómo la atención, uno puede trabajar con la atención dirigida, ¿no? En todo caso, y donde uno va reconociendo y va como viajando con la atención, como ganando espacio, casi para hablar en lenguaje moderno, como abriendo pantallas, ¿no? Te vas Mm, dando cuenta que eso estaba ahí. Eso es, te vas dando claro. cuenta que eso estaba ahí. Eh, De hecho, la inmediatamente, atención. no, solo Sí, esto, sí, inmediatamente lo que, sí, lo sí. que deviene, cuando eso va cubriendo el espacio, es que se revela que no está separado. Se revela que Totalmente. eso que se precisó distinguir para reconocer, para hacer brillar, como decías, hermoso, eso mismo revela de que todo está en relación. En relación. Acá está el Exacto. Exacto. punto clave en que Y de si hecho la esa... atención es lo que nos han robado. La atención es el Total. marketing, el MKT, ¿no? El MKT, el marketing, lo que ha hecho nuestra cultura, la cultura de marketing, es justamente poder absorber tu atención, poder traer tu atención, porque si tu atención queda libre, entonces, si tu atención No está reposa sobre su fija. propia frente o no está fija, entonces lo que empieza a revelar y a hacer brillar es naturalmente, no solo porque tú lo Claro. quieras, naturalmente va a hacer revelar en vos lo más íntimo que tengas, ¿me entendés? Lo más profundo que tengas. La relación, una persona que solamente se atiende, que aprende a descansar en su atención, libre de fijación, las relaciones se abren solas. De hecho, un maestro de artes marciales no fue que alguien le mostró una técnica al que funda todo eso, al que abre todo eso, ¿me entendés? Es alguien que vio una relación, por decir algo, en Shan San Feng, no en el Tai Chi. Vos corregime si no, Ujú. no, pero vio una grulla peleando con una serpiente. Entonces, ¿qué vio? Vio una relación entre dos cosas Ah, aparentemente opuestas, la grulla, la nobleza, lo que vuela, lo volátil, lo abierto, con la serpiente, que es la tierra, que se arrastra, que es venenosa, que es astuta. Bueno, cuando pudo ver la relación de los dos en relación, y por eso digo en lucha, ¿no? total. Entonces se abre en la persona, ¿qué se abre? Y termina abriéndose un movimiento que vos decís, pero ¿qué tiene que ver eso con la serpiente? Y no, no tiene que ver de esa manera. No es que imita el movimiento de la grulla e imita el movimiento de la serpiente, que es lo que pensaría la mente, entendés, limitada, sino que es la relación lo que se abrió. Imagínate lo que pasa cuando se abre la relación en los símbolos, en las tradiciones.
en los textos de revelación, ni hablar en las prácticas o ibadas o cortesías que guardan las tradiciones y que Gurdjieff intentó presentar también, ¿no? Imagínate lo que se puede llegar a abrir si se abre todo un sistema psicofísico por ver la relación de opuestos, en este caso, Tremendo. grulla-serpiente, ¿me entendés? Cielo-tierra, ¿me entendés? Tremendo, es tremendo porque se acaba la posibilidad de la neurosis, ¿no? O sea, se Claro, desaparece, la neurosis desaparece al tiempo en que te das cuenta que la mente, que lo que se fija es esa mente porque algo nos robó la atención. Una vez que la atención vuelve al lugar que le corresponde, que recordamos que la atención no puede estar posada salvo por una ilusión y por un esfuerzo constante. Por eso el MKT, ¿no? O sea, es el marketing y la publicidad constante y todo el tiempo te tienen que estar recordando de que tenés que preocuparte o pensar o mirar para tal lado. Porque si exacto, no, exacto. lo Y se sabe muy natural, bien que dura poco y la atención dura, exacto, la atención refinada, fija, se sabe, es como TikTok, ¿no? Que dura los total. segunditos, los reels, ¿me entendés? Es el modo, el comercial, dura la propaganda un poquitito, ¿me entendés? Hasta que tú la puedes ver y quedar ahí. O sea, hay algo ahí detrás de todo eso sin entrar en terreno de conspiración ni nada de eso, que tiene mucho de realidad, pero sin entrar en todo ese terreno. eh, Tú notas que estamos siendo cultivados desde la atención. Pero lo mismo es lo mismo que proponen las tradiciones. Lo que pasa es que se te ha hecho de algún modo ignorarlas o Sí, pensar que no tiene que ver con uno. es que incluso ya sería súper valioso poder comprender o poder revisar lo que en general se cree que es tradición, ¿no? Confundir la tradición Claro, con un comportamiento con la costumbre. anterior, con una costumbre, con un folclore, ¿no? Claro, Que la tradición es algo, lo mismo a la par que va con la confusión de que es antiguo, ¿no? Creer que sí, antiguo es lo viejo y es esto que pasó mal, que pasó, que estuvo mal hace poco. Justo que si tenés ganas, me gustaría compartir que justo vos compartías algo que te compartió Arjun, un amigo en común, que se lo pasé, yo le había pasado ese video, el padre así Castellani, que lo de el Padre Heroes. Castellani, sí, que me parece alucinante porque resume bastante, bastante contundente esto que ha podido, que nos ha ocurrido, como decís, ¿no? Para no entrar en terrenos de conspiración, pero al menos lo que se está viviendo, lo que estamos viviendo, es un hurto de cualidades que al parecer no solo que fueron siempre, porque están mencionadas por lo menos en todas las tradiciones que conocemos, sino que en cuanto algo pasa que nos sacude de la cotidianidad, eso emerge. ¿A quién no le ha Mm, pasado de estar un rato frente al mar, por ejemplo, y quedarse sin darte cuenta quedaste absorto, ¿no? En ese asombro, o en una montaña, o en una situación choqueante, ¿no? O en algún susto muy fuerte. O sea, hay algo ahí que es muy poderoso, que es natural, y que justamente incluso totalmente, la modernidad trae a través de la New Age queriendo decir que meditar es una imaginación guiada, ¿no? Es otra vez, es agarrar claro, y llevar hacia un lado, ¿no? Y crear un estado mental. Que meditar es crear un estado mental, una distracción, es otra vez un TikTok, ¿no? En ese sentido, totalmente es sí, lo mismo. TikTok es meditación, sí, es eso, Sí, ¿no? en Te ese agarra sentido es lo la mismo. atención y te la lleva, te la tironea constantemente. Ahora, acá podríamos por ahí, de la mano que hoy traemos el tema aprovechando a Gurdjieff, ¿no? Y Gurdjieff en su intento de traer, de actualizar esto que trae la tradición, ¿no? Tradición como tradere, lo que se trae, lo que no se Lo que puede se trae, ocultar. lo que se transmite está siempre disponible. La tradición tiene esa Exacto. condición. Me gusta poner el ejemplo de los gatos cuando uno habla de la tradición. O sea, Estaba pensando es tradicional en el gato lavarse.
Estaba ¿Entiendes? O pensando en sea, eso. no es una cuestión que sea una moda entre los gatos ni que se les olvide un día, es tradición. Y si no se lava, se va a enfermar y se va a sentir incómodo, tan incómodo como nos sentimos nosotros porque hemos olvidado justamente esto, que tradición es justamente lo que se transmite, lo que está siempre disponible y que está ligado además a esto que te decía revelación. ¿No? Porque, de nuevo, entendiendo revelación como eso que se muestra, que está implícito, pero que toma una condición explícita en un momento, ¿no? Hasta volverse libro, hasta volverse modo, hasta volverse también una manera, porque dentro de las tradiciones en su aspecto exotérico vas a encontrar las maneras de un budista tibetano son diferentes a las maneras de un musulmán, y las de un musulmán son diferentes de las maneras de un cristiano, ¿no? Pero la tradición, eso que es disponible, que está siempre ahí diciendo, es lo mismo, ¿no? Todos, no hay ninguno que declare que la realidad es múltiple, ni ninguno que declare que la realidad es posible de definir, ni ninguno que declare que estamos separados de esa realidad. Eso es Sí, tradicional. el dinero, Claro, sí, 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 sí. el Toda la materialismo, modernidad, toda, digamos, ninguna de estas tradiciones distintas, como te dijera judaísmo, cristianismo, islam, budismo, eso no. Pero todas las demás sí. De hecho, imagínate que las tradiciones New Age, lo que intentan, que no son tradiciones, ¿no? Estos modos New Age, lo que intentan es justamente encontrar en el hombre una versión 2.0, ¿no? Que va a venir por su enlace con el total, transhumanismo, porque bajen los, los extraterrestres y, ¿me entendés? Todo ese tipo de cosas que en el fondo, o sea, lo que sostiene eso, por más bien intencionado que sea, es falaz. No lo puedes indagar, total. no lo puedes experimentar desde ti mismo aquí y ahora. En cambio, la revelación, la unidad, la temporal, la trascendencia, solo requiere un poquitito, como dices vos, de calma, como quien se sienta a mirar un poco el mar, solo un poco de calma, ¿entendés? Y empezar a distinguir entre lo que pienso y lo que percibo. Y eso ya puede abrir por completo a un ser humano y hacer que todo ese personaje como un lastre que uno va cargando, por eso estos nombres, ¿no? Abdul Hakim, Shankara, o ese tipo de cosas, tiene que ver con eso, porque ese personaje, ese lastre, ¿no? Terminas liberándote de eso por abrir los ojos, no por terapia, ¿me entendés? Por abrir los ojos, no porque realices modos secretos, técnicas secretas, ¿me entendés? Para despertar el chakra secreto, ¿me entendés? O la actividad secreta que me va a hacer capaz de manejar la vida como yo quiera, o ese tipo de cosas. Y eso es lo que la tradición nos viene a mostrar, pero tenemos que estar disponibles a eso. De algún modo, yo pienso que la vida moderna nos ha hecho olvidar nuestra naturaleza de apertura, de disposición, ¿me entendés? De tierra fértil, de escucha. Eh, Ante la revelación, ante la tradición, uno tiene que dejarse invadir, como la tierra se deja mojar, ¿me entendés? Por la lluvia. Es esa como la actitud, y fíjate que en el hombre moderno la actitud es al revés, es una actitud de punta, ¿me entendés? Es como si apuntara hacia Total, algo y fuera total. rompiendo todo, ¿no? Y con la Ese es el verdadero contradicción, machismo trucho, ese es el verdadero machismo, ¿no? Esto como que quiere penetrar todo, ¿me entendés? Como una punta rompiendo todo, ¿me entendés? En ese sentido es machismo, pero virilidad no es eso, sino que es la virilidad que tiene la tierra, de estar disponible a la tormenta. Y no solo disponible, sino que de la tormenta termina surgiendo la montaña, los árboles, los frutos, ¿me entendés? Algo que da, es algo que se da, ¿entendés? No se queda con nada, se da. total. Eh, en eso para mí hay algo olvidado, pero que no preocupa porque la persona está 5 minutos dejándose invadir por esto, tiene la experiencia por lo que sea de encontrarse con esto y rápidamente es como el gato que no sabía lavarse y de repente ve a otro que se lava e inmediatamente va a encontrar comodidad en eso y va a hacer que toda su vida anterior sea como lo que siempre ha sido, ¿no? Una experiencia onírica. Gurdjieff, no nos olvidemos de eso, Gurdjieff estaba todo el tiempo diciendo, usted está soñando. Y lo peor es que no lo sabe. Y el padre Castellani en este texto dice, credo del incrédulo. Creo en la nada todo productora, de donde salieron el cielo y la tierra, y en el Homo sapiens, su único rey y señor, que fue concebido por evolución de la mónera y el mono. Nació de la santa materia, bregó bajo el negror de la Edad Media,
Fue inquisicionado, muerto o achicharrado, cayó en la miseria, inventó la ciencia y ha llegado a la era de la democracia y la inteligencia. Y desde allí va a instalar en el mundo el paraíso terrestre. Creo en el libre pensamiento, la civilización de la máquina, la confraternidad humana, la inexistencia del pecado, el progreso inevitable, la putrefacción de la carne, la vida confortable. Amén. Irónico, ¿no? Claramente, por Sí, las dudas hace falta claramente. aclararlo, Por las dudas, yo te digo que por ahí un por moderno si va a decir, acaso. wow, está buenísimo. Claro, la nada todo productor, la vacuidad va a decir. ¿Entendés? Total, total. Es que es Tal cual. tentador, es que eso hay que darle, hay que darle la derecha, digamos, ¿no? A la modernidad, porque creó de alguna manera una fantasía tentadora. O crearon o se creó ciertas condiciones para que nos sientamos tentados a esas cuestiones, ¿no? Seguramente también por la forma de pensar. Y hay para mí, a ver qué te parece, ¿no? Pero hay algo en la tensión que genera la contradicción, ¿no? Lo cual motiva el deseo y motiva la fuerza de la ira, ¿no? Motiva estas potencias horizontales, que es esta tensión en una constante contradicción de decirte que todo va hacia el progreso, que todo progresa de manera lineal y horizontal, que por ser progreso va a ser mejor, y a la vez todo te fuerza a que te quedes con lo que tenés. Entonces, en la misma cosmovisión moderna, justamente juega con esa contradicción, ¿no? De una promesa de que lo mejor está por venir, de ser tu mejor versión, de siempre lo que viene es mejor, pero no envejezcas, no cambies, no cambies la ideología, no cambies la forma de pensar, eso, que no te cambie la piel, lo cual es inevitable, o sea, es una lucha Es un perdida, absurdo. Es una lucha perdida. Y es la lucha en la que te puede mantener, justamente. Aparte, y además de ser una lucha perdida, es algo que no se condice con la experiencia de nuevo. O sea, yo insisto, total, el hecho de poder distinguir en los sentidos, distinguir los sentidos de la experiencia mental, es fundamental para no estar borracho. El progreso es una fantasía y digo, ¿y en qué me baso de nuevo para decir esto en que no se ve en ningún lado? Sin mente no hay progreso. El progreso es una opinión que tienes con respecto a algo, porque lo que tú ves es ciclo, no es progreso. total, Nunca progresó la noche, más que volverse total. día. Nunca progresó las estaciones, no aparecieron 8 estaciones o 20 estaciones. Nunca progresó nada, ¿no? En verdad, todo es un ciclo. La respiración nunca progresó, siempre es inhalación, exhalación. Donde sea que mire encuentro ciclo, donde veo ciclo encuentro orden, donde encuentro orden encuentro la divinidad, encuentro la relación. Entonces, Orden y relación están muy ligados también, ¿me entiendes? Entonces cuando a mí me meten en la cosa lineal, en donde yo soy solo un pedazo en el medio inacabado, entonces claro, es obvio que voy a estar a la deriva de lo que me digan los otros. Pero cuando yo soy capaz de ver el ciclo en mí mismo, en mi inhalación, en mi exhalación, en mi noche y mi día, en las estaciones, en lo que se te ocurra que fenómeno que te poses, vas a encontrar ciclo. Entonces eso mismo me da orden, me da capacidad me da esa seguridad que estoy buscando. En el mismo flujo, tremendo. encuentro seguridad a través de comprender que es cíclico y no lineal. Y eso es una evidencia en los sentidos y en la experiencia de todos los seres humanos, no es filosófico. Lo filosófico es el progreso. Está tremendo porque además esto el del cuento de Shaitán, ¿no? Justamente al no poder percibir el orden que deviene de lo cíclico, ¿qué entiende la mente? Como esto que decías, la mente construida de manera, en este machismo que penetra, quiere ordenar, cree que tiene que ordenar. Y ahí es Exacto. donde la cagamos claramente, ¿no? Totalmente, Porque en totalmente. vez de percibir el orden natural, que es inevitable, esto que decís, ¿no? Es inevitable. ¿Quién se suicidó alguna vez dejando de respirar? O sea, ¿quién puede dejar de respirar a propósito? Más evidencia, o sea, de que estamos siendo respirados. ¿Cómo hago para dejar Totalmente. de respirar? Sí, puedo concentrarme, hacerla más lenta, más rápida, pasan Pero la cosas, palabra uno puede. milagro es tabú. La palabra milagro es tabú y lo cierto es que estamos vivos de milagro. O sea, nadie está haciendo nunca ningún esfuerzo por existir, por ser.
por percibir, por nada, o sea, por nada, no es que por algunas cositas, por nada. Y sin embargo, que te digan, es un milagro tu vida, parece que fuera un discurso, Sí, no sé, de alguien religioso, religioso, de una tonto, ¿me entendés? Y que no institución. reflexiona. Y es todo lo contrario, el irreflexivo es el que cree justamente en el sueño mental de otro. ¿Me entendés? Es justamente el que no contrasta lo que sea que piense con su experiencia. Yo puedo pensar que gestiono mi digestión, pero basta que mire mi experiencia para darme cuenta que no. ¿Quién quisiera estar enfermo? ¿Por qué no gestionaste entonces? ¿Pero en qué se basa nuestra medicina actual? Previene. ¿Cómo? ¿Entendés? Si todos previniéramos, Tremendo. entonces nadie se enfermaría, nadie moriría, es ridículo. ¿Entiendes? No pienses en eso. ¿Cómo? No sientas eso. ¿Cómo? ¿Entiendes? Es igual que querer dormirse. Cuando tenés insomnio, haz el esfuerzo de dormirte cuando tenés Claro. insomnio. No, Deja de no, no, fumar. no. Esforzate por querer dejar Totalmente. de fumar. Nunca deja de fumar. Totalmente. Nunca, nunca. En cambio, cuando se abren relaciones, es probable que algunas cosas cambien, ¿entendés? Pero porque entras en el flujo. Una persona lo nota. O sea, ¿a dónde se van de vacaciones? No, bueno, también a un montón de gente se va de vacaciones en realidad a Nueva York, ¿me entendés? Y otras ciudades más. Pero ponele que te va. Generalmente la gente asume de vacaciones playa, montaña, bosque, porque un rato en la incertidumbre obvia, ¿me entendés? Termina devolviéndolo, es como el gato que cada tanto va y se acuerda que se tenía que lavar, ¿me entendés? Se acuerda que eso era tan natural en él, algo que le hacía tan bien y que lo había olvidado. Es como que va por ahí un poco lo que las tradiciones mismas proponen, ¿no? Ahí se Insisto fue. en que, complementando un poquitito lo que decía el padre Castellani en su maravillosa ironía, em, que todos recordemos, los que están escuchando esto, recuerda que no eres hijo del mono, eres hijo de Adán. Y eso tiene una dignidad y una nobleza que no puedes ni siquiera vislumbrar, quizás ahora. Inshallah la puedas vislumbrar, ¿no? Podamos todos vislumbrarla en su plenitud. Pero hijos del mono no somos. Y eso es una evidencia. Somos hijos de Adán. Lo que sea que entiendas por eso. No estamos hablando acá de un fanatismo religioso, abrahámico, esto, lo otro. Hijo de Adán con lo que eso significa, ¿no? Con el ser humano en cuanto a su condición primordial. Que todos los mitos intentan recordarte y que el mundo moderno intenta hacerte olvidar. Te ha vuelto indigno, te ha vuelto, no, te ha vuelto innoble, ¿no? O sea, te dicen el trabajo dignifica, pero es al revés. Tú eres el que dignifica el trabajo, ¿entendés? Tú eres el que dignifica una acción. Entonces, la nobleza perdida en el ser humano es es lo primero que la tradición te devuelve. Por más que hay un trabajo muy ardiente que la persona tiene que hacer, por más que hay un trabajo eh, doloroso en donde despertar de la fantasía te va a hacer arder, te va a quemar, te va a cocinar, donde el orgullo absurdo, como el orgullo de creer que yo hago mi respiración, nos va a aplastar. Pero todo eso está en una base de nobleza que tienes, de volver a recuperar tu dignidad, tu nobleza, y no ya más esta idea moderna de que el ser humano es poco menos el cáncer, ¿me entendés? Del mundo y de la naturaleza y de esto y lo otro, porque eso no es así. Lo que es el cáncer de todo eso es la especulación. Y eso no es más que una parte de la actividad mental. Ni siquiera podemos decir que la mente es lo que está mal. No, no, sino que la especulación, la fantasía, la fijación, eso termina siendo un enemigo de ti mismo y de los que tienes alrededor. Pero es que es tan obvio, si yo salgo de mi casa con la fantasía, mi fantasía personal, o sea, la que no ves, ¿sí? Y yo salgo desde esa fantasía y me relaciono con los demás desde esa fantasía, rogá de que sea una fantasía que no me invite a la violencia. Porque si me invita a la violencia, ¿entendés? Voy a salir a dañar, a destruir, a romperme y a romper a los demás. Pero todo eso ¿de dónde viene? De fantasía, de una actividad mental desbordada, de un olvido de la capacidad de distinguir entre la experiencia y el pensamiento de la experiencia. Cosas simples, no son cosas que requieran que tú, no sé, ¿me entendés? No, no, es simple porque es natural a ti mismo. Ya, está buenísimo. Creo que, bueno, podríamos
Esto tiene para abrir un montón de aristas, ¿no? Eh, Sí, hablamos poco por ahí de Gurdjieff, a lo mejor en términos de históricos, donde se movió y eso, pero bueno, nos abrió un montón de los temas porque básicamente esto es lo que, si tú lees a Ouspensky, lees a Gurdjieff, sobre todo a Maurice Nicoll, que para mí el discípulo más importante de Gurdjieff es Nicoll, el que mejor entendió a Gurdjieff para mí es Nicoll, y sus comentarios psicológicos, ¿no? Esos son 5 tomos que son excelentes, la verdad. Si tú lees a todos ellos, te das cuenta que se trata de esto simplemente, de lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Está De buenísimo. Yo distinguir justo sin separar, de relación, de corazón, del recuerdo de lo real, ¿me entiendes? Del olvido, pero eh, una última cosita, el olvido en el cual nos encontramos no es un olvido de ausencia, como cuando a la noche me olvido de todo y me duermo, sino que es un olvido creativo, es una ignorancia creativa. Al olvidarme mi naturaleza, tengo que inventarme una naturaleza. Entonces, al olvidarme mi naturaleza primordial, me invento que soy un chileno, por ejemplo, ¿no? O que soy un cuerpo-mente, o que soy una total. emoción particular, o que soy un Es reflejo como, específico. es como un software ocupando el espacio, ¿no? Porque me El olvidé de ejemplo del ese. Vedanta es el clásico, ¿no? El de la serpiente enroscada, el de la cuerda enroscada en la pieza oscura, donde en la pieza oscura o sea, esa es la ignorancia natural, tú no sabes lo que hay. Pero cuando ves esa silueta de la cuerda y te inventas de que es una serpiente, te la vas a inventar con un color, te la vas a inventar que es una cobra, te la vas a inventar que es venenosa, y la que te vas a inventar vos va a ser distinta a la mía. Entonces, esa es la ignorancia creativa, y esa es la ignorancia que combate tanto Gurdjieff. Ese es el sueño más peligroso. No es no saber, es reemplazar ese no saber por un saber ficticio. Total, está buenísimo. Por no darse cuenta que no se sabe, ¿no? Tomando un poco Exacto. ahí algo más El occidental. Buda, el Buda intentó volver a eso, ¿no? A sacarte del no saber ficticio, de la ignorancia creativa, y devolverte al no saber real. Moisés, cuando se encuentra con Dios en el monte Sinaí, se encuentra en una nube de no saber, pero es un no saber donde no se inventa ningún rostro. Las que estaban abajo sí se inventaron un rostro, el rostro del becerro. Y eso es lo que combatía Moisés, ¿no? Pero Moisés cuando va al monte arriba, sube al monte, va a lo vertical, sale de lo lineal a lo vertical, se encuentra con esta nube de no saber, ¿no? Y en esa nube de no saber, lo que se revela no es ningún saber, se revela lo real. Claro. Entonces es una vuelta maravillosa hacia eso, es como eso, ¿no? El sueño, por eso uno puede pensar, el sueño es que ando como ignorante, como carente, como vacío. No, no, no. El sueño es todo lo que crees de ti mismo y de la experiencia. Está buenísimo. Me parece que si bien no nombramos tanto a Gurdjieff en cuanto a su historia, pero sí creo que con todo esto que se abrió hay una clave, hay algunas claves muy interesantes como para volver a leer a Gurdjieff, ¿no? Quizá. Totalmente, sí. Creo que esto, después cuando edite el video, porque estamos grabando y hubieron varias detenciones por internet, así No le que gusta la modernidad que salen de estas cosas. no, para nada. Así que voy a tener que laburar bastante acomodando eso en la postproducción. Nosotros estamos acá desde las 2 de la tarde, son las 4:30. Yo hoy estoy en Santa Rosa, La Pampa. Acá Giancar está en Córdoba, Valle de Punilla. Eh, bueno, ojalá con esto, mi impresión de todo esto a mí mismo me dan ganas de con todo esto volver a Gurdjieff, ¿no? Y quizás con estas clavecitas que a mí me da por esto de tenerse una bitácora, ¿no? Yo recomiendo siempre también para las clases y las atenciones tener una bitácora, ¿no? De viaje, ¿no? Una bitácora de viaje donde uno registra y por ahí tomar Qué linda nota. costumbre, qué lindo eso. Para mí me parece que y visibiliza la relación inevitable, ¿no? Donde esa bitácora sola no es nada, la lapicera sola no es nada, sino justamente bitácora es esa relación entre lápiz, papel y la experiencia interna con la experiencia externa, ¿no? Y Gurdjieff termina
termina como lo último que escribe es esto, ¿no? Le llama la experiencia interna la vida interna del hombre y la vida externa del hombre. Creo que él tal cual. también ahí, en eso, intenta también como dar las últimas claves para volver a retomar todo su trabajo. De hecho, él dice, si no leíste lo anterior, no lo leas después, no leas lo que viene después. Claro. Volvé, Sí, ¿no? sí. Volvé. Y en Sí, Belcebú, por aparte es un... ejemplo, perdón. no, solo esto, en Belcebú recomienda incluso leer 3 veces cada, Sí, cada manuscrito, cada ¿no? capítulo y cada cosa. Cada Sí, sí, sí. capítulo. Sí, Eh, para mí Gurdjieff es un ejemplo de lo que es un verdadero buscador. Es como alguien lleno de fuerza, ¿me entendés? Para bucear en las fuentes. Como dije al principio, es alguien que al contrastarlo con la tradición, con las fuentes que uno después fue encontrando, ¿no? Con las diferentes tarikas sufíes, por ejemplo, o los caminos de los cuales Gurdjieff bebió, por supuesto que ves que hay algo que está a medio cocinar, y por eso él decía en qué lío los dejo, ¿no? A medio cocinar en el sentido de lo que dejó, no necesariamente su experiencia, sino de lo que dejó. Por eso total. decía, escribiría todo de nuevo, y claro, porque después de más tiempo de cocción vas a decir, esto no tiene mucho sentido. Pero eso, siempre que no sea revelación, que es lo único que no cambia, que se mantiene siempre igual, eso hace que un libro sagrado sea sagrado, que es revelación. Es la diferencia entre un libro increíblemente bueno, maravilloso, y un libro sagrado, que el libro sagrado es revelación pura, no cambia. Está siempre abierto a múltiples interpretaciones, pero se mantiene siempre igual. En cambio, un libro increíble es algo que uno siempre reescribiría, ¿no? Porque no hay detención en lo fenoménico, ¿no? No hay detención en esta escalera, no hay detención en las octavas, como diría en el lenguaje burgefiano, ¿no? Y él también fue apareciendo en diferentes octavas, pero Gurdjieff tiene una fuerza que yo no encontré nunca en ningún maestro o buscador de los que conocí, que han sido muchos. O sea, he estado siempre obsesionado con eso de más niño, ¿no? Y en Gurdjieff encontré esa, es como de los últimos hombres viriles, me gusta usar esa palabra en el término más profundo de la palabra, ¿no? En donde se movía, masticaba, le sacaba el jugo a cada uno de las experiencias y nos invitaba, ¿no? Nos invitaba a vivir de ese modo, a vivir por completo la experiencia. Em, Total. Hay un maestro sufí, un sheikh, que ahora no recuerdo su nombre, pero él dice, y que para mí es como a lo que Gurdjieff siempre yo siento que me invitó, ¿no? Y es como, no importa si el frío, si el viento viene del norte o del sur, o si está frío o está tibio, lo importante es estar desnudos para sentirlo, ¿no? Y eso es, si te fijas, es todo lo contrario de lo que es la vida del hombre moderno, ¿no? Es protegerme de la experiencia porque ignoro que solo hay relación. Y creo Y en que Gurdjieff saber de no lo dónde viene, ignoraba. total, y creer que saber de dónde viene me va a dar la respuesta, o explicar de dónde viene es la respuesta. Exacto, exacto. Y eso es lo que a Gurdjieff no le pasó. Se dejó invadir por todo, por la Vi- guerra, hasta inclusive por el mundo moderno. Se dejó tragar también. Total. Tenía muchos vicios, tenía muchas cosas que podían ser censurables. Alguna vez un amigo me dijo, Gurdjieff, el más santo de los diablos, el más diablo de los santos, ¿no? Sí, puede ser, pero sin duda que un rostro del Kali Yuga, un rostro desde esta era oscura, vamos a llamarle así, eh, un rostro que invita justamente a algo muy poderoso, ¿me entendéis? Es decir, que el ser humano no es lo que cree ser. Y esto Total. tiene como una doble acepción, ¿no? O sea, no es lo que cree en el sentido de lo que sea que se imagine y no es ninguna creencia tampoco, no es lo que cree, así de simple. Y además contundente, a mí siempre me pareció que de alguna manera también es como una encarnación de Odiseo, es como una encarnación también del mito del Re, héroe, del viajero, ¿no? Gurdjieff, Incluso sí, en esa definición de héroe, que el héroe es héroe porque aún sabiendo que no es inmortal, se enfrenta a la muerte, ¿no? Y es totalmente, ese el héroe ese que totalmente. sale a la aventura sabiendo que el destino es volver a casa, ¿no? Es esto, Y Odiseo, se movió, realmente se movió, no, y se no es solo movió. alegórico. Hay mucho de Exacto. alegórico en su historia, el príncipe, por ejemplo, decía, ¿me entendés?
al visir, al mayordomo, como le decía Gurdjieff, de la experiencia, ¿no? A la función real de la mente. Pero, pero se movió. Hay registros de, por ejemplo, el contacto de Gurdjieff con la Orden Naqshbandi, ¿no? Con la Tariqa Naqshbandi, de la zona de Dagestani, ¿no? Con un sheikh en particular, Sheikh Abdallah. Hay registros ahí justamente de encuentros y de preguntas y de cosas. Entonces, si llegó hasta allá, en esos momentos, se tiene que haber movido mucho también. Eso también es algo muy propio de la tradición, que, como dijiste hoy, al ser humano se lo intenta retener de algún modo, que no te muevas más allá de cierto campo, ¿no? De tu barrio, por así decirlo. Pero el hombre antiguo, el hombre primordial, siempre está invitando al movimiento. De hecho, dice el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, en el movimiento, en el movimiento hay baraka. Baraka es Shakti, poder, ¿no? Bendición. La bendición está con el que se mueve. Y La Gurdjieff, sin duda, que peregrinación, lo que ¿no? hizo fue moverse. Peregrinación como una preconfiguración de la iniciación real, ¿no? O sea, ¿quién no es peregrino en la experiencia? ¿Quién no es peregrino? Naturalmente usted mismo, Maxi Pellegrino, con doble L, pero o sea, ¿quién no es Casi, peregrino en verdad? Todos somos peregrinos de estados psíquicos, de última, pero peregrinos, no estamos fijos. Y seguir, de hecho, esa naturaleza sabe muy bien para uno mismo, se siente muy bien, ¿no? Y Gurdjieff nos viene a recordar eso también. Él se movió, no le cayó, él se movió. Se fue hasta el Tíbet, se encontró con el famoso monasterio de Surmán, que bueno, también puede tener mucho alegórico, pero ahí yo tengo algo que decir. Hay un monasterio en el Tíbet que se llama Sarmún, ¿me entendés? Hay un monasterio en el Tíbet, y en ese monasterio era el mismo monasterio de donde salió Chogyam Trungpa Rinpoche. Surmán es el monasterio, el alcance de nombre, Sarmún Surmán, ¿no? Y lo que se ujú, practicaba era Mahamudra y Dzogchen, ¿no? Dos tradiciones en las cuales lo principal, de vuelta, es lo que Gurdjieff intentó expresar, para mí en términos un poco pobres, con esto del recuerdo de sí, pero es el eje de todo. Entonces ahí decís, wow, mira, hay de alegórico, pero mira hasta dónde llegó. Digo, hay registros porque lamas de ese monasterio dicen que sí, que estuvo ahí esa persona. Más allá lo dejamos ahí, ¿no? Pero, total, total. Creo que sí, si tenés ganas, nos ahí lanzamos la propuesta en nuestras bitácoras y para volver a encontrarnos. Creo que esto ¿cómo va a no? dar y da para un montón. A mí me encanta, nos encanta, no sé que a vos también. Nos encanta, sí. Eh, Por eso y nos la pasa verdad la hora así. que tremendo, tremendo. Creo que hasta lo voy a tener que dividir en dos, calculo Seguro, que en en dos dos partes quizás. entregas, en dos partes. Eh, Hermano, nos quedamos ahí para, bueno, con un montón para seguir, para continuar. Nos quedamos con un montón para destilar también. Eh, bueno, este canal, ¿no? Que se llama Caminantes Camino. Y los primeros libros subidos son un libro de Chuan Tzu, que es una entrevista también que hicimos un podcast ahí un poquito hablando sobre Tao y Chuan Tzu. Y Gurdjieff. O sea, el primer libro que me motivó a subir esto fue Belcebú, Relatos de Belcebú a su nieto. Y también un poco motivado, incluso el nombre del canal, por esto que estamos hablando hoy, ¿no? De Gurdjieff encarnando ese arquetipo de viajero, de caminante, de buscador, ¿no? Que decías. Así que motivar a volver a Gurdjieff y ojalá un poco estas claves alineen un poquito la brújula, ¿no? Y brinden un poco de claridad, un poco de norte para quienes tengan ganas realmente y esa sed real de buscar, de encontrarse con lo natural, de que se revele, ¿no? El camino en nosotros. eh, que hoy, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, quizás sea de vital importancia retomar en lo poquito o mucho que cada uno podamos, ¿no? Estas El título, compartidas, el título de hecho de Relatos de Belcebú a sus nietos dice mucho. Para mí dice mucho para nosotros, nos debe el Belcebú, o sea, alguien que es considerado el demonio a su nieto. Todos nosotros, total, de alguna forma, somos, como total. cultura moderna, somos nietos, no hijos, nietos, o sea, hubo algo antes del demonio. Y ese demonio te está invitando a algo más grande inclusive que el demonio. Ahí yo veo algo, en el título siempre esté ese libro de Gurdjieff, para mí siempre fue misterioso.
¿Por qué relato de Belcebú? ¿Por qué no fue el relato tremendo, de Gabriel, de un ángel, de un sabio, sino que de lo que uno total. considera el demonio, ¿no? Abre muchas aristas eso, pero dice algo profundo. Hoy yo ¿Sabés siento que que somos hijos justamente de ese modo confuso de vivir la experiencia y Gurdjieff intentó aportar con luz. Totalmente, y para mí la experiencia yo me mandé a subirlo hacia primera lectura, ese libro. Con lo cual me llevó por lo menos tres lecturas, ¿no? Porque Claro. el método que fui encontrando fue, bueno, lo leo, lo grabo, muchos libros los grabo a primera lectura. Ese sobre todo fue así, incluso con muy poca edición, hay sonidos de fondo, cortes, así como muy natural, sentí hacerlo así como muy entrar en esa, como dejarme llevar por el camino de Gurdjieff. Fue una experiencia tremenda, tremenda. Tremenda porque me encontraba y encontraba con que mi voz sea cuando después sí me ponía como ponerle a editar un poco el audio y para ponerlo en video y después subirlo y escucharlo, y escuchaba que mi voz era la voz de Belcebú, ¿viste? También era, y la voz de Gurdjieff. Para mí fue una experiencia notable, sin dudas, Una experiencia notable. eh, con lo cual también me acercó a Gurdjieff o a esta enseñanza de Gurdjieff que me transformó también en la manera de atender, de acompañar personas, en la manera de dar clases, bueno, ni hablar en mi cotidianidad, ¿no? Pero me brindó muchísimo y un poco en esa retribución, en este canal que no está ni siquiera, no recibo ningún tipo no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún lado, ni siquiera está monetizado por YouTube, porque en un momento estaba monetizado y después YouTube dijo que no era de mucho interés, lo que había en el canal, que me aconsejaba que mejor me fije lo que estaban hablando otros, que hable de lo que pasa en mi país, que hable un poquito de lo que hay que hablar, que haga cosas más cortas. Así que como Bueno, pero YouTube me recomendó habla muy eso. bien. Habla muy bien. Si a YouTube no le gusta, entonces es porque vale la pena. Es porque algo que vale la pena. Ojalá, 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 bueno, vamos en esta, a lo cual invito también ahí a apoyar suscribiéndose, compartiendo el canal, compartiendo estas pequeñas aportes, estos pequeños aportes que para mí son súper valiosos, sobre todo cuando es con amigos así, que yo considero de gran valor. Eh, y está la posibilidad, ahí tienen en la descripción, Patreon, cafecito. Esta es la parte moderna, ¿no? Intentando también no rechazar del todo el camino de la modernidad y bueno, relacionándonos también en esto que estamos todos viviendo. Es Y que no bueno, somos ojalá, imbéciles, es que no somos imbéciles. O sea, hasta que podamos, obviamente, manejarnos entre nosotros, idealmente, y coordinar entre nosotros lo que necesitamos como medios para vivir, como siempre fue en las culturas tradicionales, nadie va a rechazar ese papelito ni esas monedas que se requieren hoy en la situación en la que nos encontramos. Así que no total, somos fanáticos ni imbéciles en eso. Así que, por supuesto, también invito a todos los que están ahí a que ayuden acá al hermano, ¿no? Porque tomarse el tiempo para estas cosas, para hablar de estos temas, más allá de todo lo técnico que puede haber detrás y eso, requiere que uno tenga el tiempo también para sentarse, reflexionar, leer y proponer, abrir algo, ¿no? Porque en verdad esto no es algo nuevo, al menos para nosotros, no es algo nuevo, ¿me entendés? Algo que ya lo conocemos, sabemos, nos encontramos en esto siempre fuera del ámbito de lo que se ve o no en YouTube, pero compartirlo con otro justamente es por amor a la relación, ¿no? Por ver en los otros seres humanos hermoso. también relación, ¿me entendés? Así que, así que Y bueno, que no la mejor de somos, las suertes, inshallah. y que no somos, no podemos ser sin esa relación, ¿no? O Por sea, somos supuesto. en esa relación. Y bueno, quizás esto sea Es un deber, casi eh, ya es un deber. Cuando total, uno tiene eso es como el total, deber es darse. Más allá de que el otro lo entienda, no lo entienda, le interese, no le interese, o prefiera poner Netflix o esas cosas. Pero no importa, acá el árbol, viste, da sus frutos. No importa si lo total. cortan, si la manzana la venden, pero el árbol se da. Y seguimos un poco ese ejemplo también. Inshallah. Hermoso, hermano. Y usted es un gran dador. Lo doy fe de eso. Así que Hasta Firulá, lo intentamos.
También invito a que se contacten con vos también. Cuando quieran Eh, pueden ahí contactarse. Es muy extraño, ¿viste? Porque vos sabés, las cosas que se hacen y hacemos son todas medias under, no se conocen mucho, pero bueno, nos dedicamos básicamente a tratar de darle a la tradición el lugar que tiene y a compartir, ¿no? Compartir sobre todo el ámbito de las religiones dármicas y las religiones abrahámicas. El último corte, fue el último corte. Igual bancó un montón, ¿eh? Bancó un montón, bancó. Venía bancando un montón. Sí, 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 Bueno, sí. ahí cortamos y volvemos repetime esto que se cortó, dónde y quizás para qué, ¿no? Como para dar una pista de podrían contactarte y por dónde. Bueno, yo estoy muy dedicado, ya sabes, a la enseñanza del yoga tradicional. Tradición, como hemos entendido hoy, la tradición no es yoga clásico ni eso, es yoga tradicional justamente. Y estamos dedicados a abrir la Sofía perenne, es lo que es nuestro tema, y particularmente dentro de la tradición del tasawwuf, dentro de la tradición del sufismo. A mí Gurdjieff justamente me llevó mucho hacia eso, ¿no? O sea, si hay alguien que me abrió a la tradición islámica en ese sentido fue Gurdjieff y Guénon. Guénon termina siendo musulmán y Gurdjieff, de acuerdo a mi opinión y a lo que conozco de la tradición islámica y el sufismo en particular, siempre fue un intento de psicologizar justamente esas enseñanzas. Em, Así que sí, se pueden contactar cuando quieran para actividades que últimamente se hacen mucho por Zoom, porque hay mucha gente o alumnos que son de otros lugares o de otros países. Yo estoy acá medio retirado en la montaña, pero desde acá se pueden seguir ciclos de instrucción, hay clases regulares también, como te digo, de yoga tradicional. Pero también es muy abierto, es muy difícil para mí expresar bien qué es lo que se ha hecho. Vos lo conocés, o sea, Total. no Hay que sé cómo lo conocerlo. diría, ¿me entendés? Sí, Sofía Perén, hay que conocerlo. Si a uno le interesa estos temas nomás, se puede acercar. Yo, Buscadores, a mí me sí, gusta compartir buscadores sinceros, eso. está buenísimo, buenísimo. Pueden acercarse, voy a dejar ahí tus datos Alguna de cosa. contacto. Bueno, también están mis datos de contacto. Lléguense, acérquense a quien se sienta eso, en sintonía con estos temas. Yo ahora estoy hace un tiempo bastante enfocado a las artes marciales, al tai chi, a través, también como Al vía, Tai Chi tradicional, aparte. eso, y también como vía esto, ¿no? De acercarnos a la tradición desde esto, de lo que se nos ha dejado y quizás nos toque en esta época actualizar y si Dios quiere se revele, ¿no? A través nuestro esto que es. Eh, Sí, o por lo menos seamos un campo de motivación, al menos, ¿no? No, Total. Inspiración, me o encanta de eso de... contención, de inspiración, ¿entendés? Con otros que también están en eso. Y que bueno, cuando uno le ha tocado caminar en algunas cosas, las puede compartir. Es simplemente eso. Pero estamos todos cocinándonos, ¿no? Bueno, Bueno, tremendo, hermano, soberbio. un gran abrazo. Le mando un abrazo enorme. Ojalá llegue a quienes tengan que llegar. Nos encontramos Perfecto, hermano. entonces con los caminantes en el camino en alguna próxima aventura. Muchas gracias. Hasta la próxima. Quédate atento a las próximas novedades. Gracias una vez más por tu compañía. Nos encontramos para la próxima aventura. Un gran abrazo.